¿Escucha bien? Entiendo que sí, ¿no? Estáis todos en mute. Okay. Buenos días. Primero de todo me presento, me llamo Oriol Turrós, soy de Barcelona. Actualmente vivo aquí en Estados Unidos y vengo de la empresa HID Global. Soy experto en todo lo que es RFID y biometría, con lo cual cualquier duda que tengáis al respecto, pues me lo comentáis y lo miramos. Entonces, hoy tenemos tiempo, o sea, estoy aquí disponible para vosotros, para cualquier tipo de duda respecto a los productos que tocaremos hoy. En principio es un producto que es maduro, con lo cual ha estado en el mercado un cierto tiempo, ha recibido actualizaciones recientemente, con lo cual, pues bueno, ya vais a ver que se puede hacer un montón de cosas y es un producto muy flexible. Entonces, para empezar con lo más fácil, más que nada porque siempre me lo preguntan, aquí en pantalla podéis ver lo que se llama el datasheet, que básicamente es el documento donde se expliquen las funcionalidades y cualidades de este producto. Entonces, bueno, aquí a la parte de arriba podéis ver la foto. Esto es lo que se llama un 5427. Existe su versión pequeña, que es el 5127 Mini, CK Mini, que viene a ser lo mismo, lo único que es una versión mucho más compacta. En el caso del Mini existen dos versiones, una que es una OEM, que es muy pequeñita, y otra que básicamente es la OEM con caja y con un buzzer. Entonces, si os fijáis en la foto, podréis ver que hay un pequeño conector. En este caso se utiliza lo que se llama un micro USB para el tema de comunicación. Existe también un puerto que se llama Molex, que se utiliza para conexión UART o RS232, pero en principio en lo que son impresoras pues no tiene mucho sentido. Se utiliza normalmente para integraciones y desarrollos en productos de integración. Entonces, la parte de micro USB, tal como comentabais antes, normalmente HID proporciona lo que es el módulo, pero no proporciona el cable. El cable se trata de un micro USB, es un cable totalmente común y es un cable que en el mercado, pues bueno, no deberíais tener demasiado problema para encontrarlo, pero bueno, en cantidades un poco serias debería ser en torno a $1 o por ahí. Evidentemente de proveedor, si vais a través de Amazon o parecidos, o si vais a través de algún otro proveedor. Entonces, ambos lectores, el 5427 y el 5127, son productos hermanos. De alguna forma siguen la misma lógica, siguen las mismas funcionalidades y hasta hace bien poco solo había una particularidad y es que tenían dos firmwares distintos. O sea, se consideran productos distintos. Con la última actualización, que se llama Service Pack 2, que se lanzó hace unos días al mercado, se unifican ambos firmwares, con lo cual se pueden considerar que ambos productos son idénticos. Entonces, discúlpame que te pregunte. Bien. Y por favor, hagan preguntas todas las que quieran. Yo no entendí la diferencia de la placa. La placa tiene dos. Creo que hay una que tiene bocina y otra que no. Correcto. La placa OEM no tiene bocina y no tiene caja. Correcto. Y la versión con caja tiene caja y bocina. Tiene bocina, ok. El tema de que no tenga bocina la placa OEM, lo digo para que quede claro, no es que no la soporte o es que no la pueda tener, sino que físicamente no está conectada. Realmente las bocinas, y bueno, evidentemente no creo que queráis entrar a esto, pero bueno, al final lo que es son dos cablecitos que se sueldan y aquí en la propia placa se pueden ver los dos pines donde iría soldado el buzzer. Correcto. ¿Vale? Ok. Entonces, la pregunta viene porque, Uriel, para que tú tengas conocimiento, nosotros tuvimos un proyecto en México, por ejemplo, que el customer, ¿no? Ya el customer final decidió no coger el OmniKey, claro, era el viejo, era el más grande, porque precisamente no tenía bocina. Y la otra oferta que teníamos, entonces sí tenía bocina, entonces ellos se fueron, aunque pagaron un poquito más caro, pero se fueron con la otra. Para que tengan idea de qué tan puede ser importante. ¿Qué tan importante puede ser la bocina o no? Porque este customer lo estaba usando con Lexmark. Entonces, el lector no sonaba, pero la Lexmark sí sonaba. Porque tú sabes que la Lexmark tiene un driver.
Entonces, cuando tú ponías la tarjeta, la Lexmark era la que sonaba, un pitico, pero el cliente no quería eso, el cliente quería que el lector fuera el que sonara. Y entonces, para que vean qué tan decisivo puede ser un pequeño pitico, ¿no? Que pueda tener el lector, ¿no? Ok. Correcto. De hecho, el tema del buzzer es un tema que es... Sí. Una pregunta. El que no viene con caja se utiliza como interno, ¿sí? No lo hemos utilizado como interno. Yo hasta ahora mismo, como le comentaba a yo creo que él suena. Sí, pero que vea acá cualquier cosa. Como le comentaba a Daniel el viernes, quizás el que es la placa solo, ahora mismo nosotros no le vemos uso porque quizás nosotros no tenemos para hacer la caja y no tenemos para integrarlo en caso de que sea una cosa que vayamos a hacer de ahora en adelante. Pero por ejemplo, para el interno de HP yo usaría pero esto sí, este no me cabe en la caja completa, es decir, me queda así, ¿no? Quizás podíamos hacerle un label y ponerle ahí algo que diga que es un lector. Pero si esto se saca de la caja, ¿ya pierde ya la certificación? Tengo que mirarlo. Ok, porque creo que eso es lo que... No creo, Ever, porque no tiene nada que diga que lo puede sacar, de hecho es desmontable. El tema de las certificaciones es complejo, ¿eh? Sí, O sea, no es blanco o negro. Cuando es una placa electrónica se considera que es un elemento de integración, con lo cual hay que integrar, o sea, hay que certificar el todo. El todo. O sea, la impresora más el OEM. Cuando es un dispositivo con caja se considera un accesorio externo, con lo cual se certifica el mismo, digamos, solo el accesorio. Tanto el módulo con caja como la 5427, ambos tienen sus certificaciones y no hay ningún problema. Entonces, a la pregunta de si saco la caja, ¿sigues manteniendo las certificaciones? No lo sé. No, tampoco nadie nunca nos ha pedido certificaciones, ¿no? Pero bueno. Pero era una para hacer la salvedad, ¿no? Que puede que venga un fabricante o un país determinado y diga, si esto no tiene caja, no está certificado, qué sé yo. Correcto. No sé cuándo podrá pasar eso, ¿no? Pero lo pongo para que se comente, ¿no? Ok. Bueno, comentar un par de cosas en esta dirección. Lo que es electrónica es idéntica, con caja o sin caja, o sea, es indiferente. Lo único que varía es el buzzer. Entonces, el firmware, el comportamiento, incluso de hecho la versión OEM en el firmware también tiene el control de buzzer. Lo que pasa es que físicamente no está conectado. Entonces, respecto al tamaño, evidentemente este tipo de modulitos pequeñitos van muy bien para integración. Hay impresoras, fabricantes como HP o como otros fabricantes que tienen una tapita donde puedes, ya sea por detrás o ya sea directamente la propia tapa, puedes integrar el módulo. Eso es altamente recomendable porque evidentemente es más estético, es mucho más funcional, es mucho más fácil de hacer. Porque al final, en un uso intensivo, el hecho de tener un lector externo con su cable y tal, es mucho menos visual que, digamos, mantenerlo integrado dentro. Si hay problemas de espacio, me lo comentáis, porque yo sé que había una versión que estábamos diseñando que era la misma que la caja negra, pero un poco más pequeña. Y sé que era exclusivamente para el proyecto de HP, porque HP tiene unas ranuras que son prácticamente este tamaño, pero un pelín más finitas. Más fino, ajá, es exactamente. Entonces, tengo que mirarlo exactamente, pero la idea era esa. Correcto. Okay. Entonces, en cualquier caso, todos estos lectores a nivel funcional viene a ser lo mismo. Hay otra diferencia, y hay que ser consciente de ellos, y es que todo el mundo RFID, todas las tarjetas, la típica tarjeta blanca que todos manejamos, ya sea para acceder a la oficina o ya sea para identificarse con la impresora o para otras aplicaciones, ese tipo de tarjetas son tarjetas pasivas. Eso significa que no tienen una batería dentro. No tener una batería significa que se alimentan directamente del propio lector. Entonces, desde el otro punto de vista, el lector genera un campo, o sea, pone energía en el aire, digásemos, y esa tarjeta lo que hace es capturar esa energía para poder activar el chip y poder empezar la transacción, ¿no? Y responder con lo que sea, 1, 2, 3, 4.
Entonces, el hecho de que la tarjeta es pasiva y el hecho de que el lector es el que alimenta la tarjeta genera que un lector más pequeñito hay menos energía. Con lo cual, a igualdad de tarjeta y al lector más pequeño, lo que tiene es que el rango de lectura se reduce. Entonces, el rango de lectura es algo importante en el sentido de que si estás hablando de 6, 7, 8 centímetros, o de 2, 3 pulgadas, no hay ningún problema porque realmente es un rango muy generoso. Pero hay tarjetas que necesitan más energía, con lo cual te vas a rangos de 1 pulgada o media pulgada, o sea, un par de centímetros, 1 centímetro. Entonces, cuando el rango de lectura se va reduciendo, la experiencia de usuario de alguna forma se va degradando. Y aparece gente que te dice, no, es que el lector es lento. No, el lector no es que sea lento, sino es que tu transacción empieza muy tarde. Porque realmente tú, cuando aproximas la tarjeta al lector, hay un momento en que hay suficiente energía para empezar a hablar. Ese es el momento cero. Y a partir de ahí empieza la transacción. La transacción depende del tipo de tarjeta, pero anda entre 100 y 300 milisegundos normalmente. Entonces, si tú tienes un rango de lectura brutal, por ponerle un ejemplo de 2 pies o 3 pies, pues evidentemente la transacción empezarías muy pronto. Que tarde mucho no te importa, porque antes de que la tarjeta toque el lector, has tenido tiempo más que suficiente para procesarla. Pero si tienes un rango de lectura mínimo, ponle que tienes que tocar el plástico, la transacción no empieza hasta que tocas. Con lo cual, tienes que mantener la tarjeta ahí, ponle a medio segundo para poder completarla. Entonces, hay que ser conscientes que la experiencia de usuario con un lector, o sea, en conclusión, con un lector más pequeñito, el rango de lectura es menor, con lo cual eso en algunos clientes, en algunas situaciones, puede llegar a ser crítico de que digan que es lento el lector. Y no es que sea lento, es que la energía no es suficiente para activar la tarjeta. Y de ahí también viene, por ejemplo, que si vamos a suponer que metamos esto en la cajuela de HP y encima le ponemos la tapita que lleva esa cajuela, y ahí entonces pierdes un par de milímetros del grosor del plástico. Sí, por el grosor del plástico. De hecho, ese es uno, con lo cual hay que asegurarse que esté lo más exterior posible. Y la otra historia es que los lectores de RFID les afecta mucho el metal. Es cierto que en las impresoras hay mucho metal, pero normalmente no está cerca de donde está el lector. O sea, está la parte del tóner, los motores, sí, toda la parte de paginación, etc. El display es todo plástico. Normalmente la parte del display es plástico. Aún así, hay que ir con cuidado porque el metal es el peor enemigo del RFID y especialmente si está a menos de 3-4 centímetros por la parte de delante o de detrás, o sea, un par de pulgadas, eso genera dos problemas normalmente. Uno es que el metal absorbe energía, con lo cual cargas el metal, y el otro es que el ajuste del lector, que está hecho en torno a 1356 MHz, que es la frecuencia de trabajo, se mueve un polín para arriba a 14, 14,5, y en ambos casos lo que genera es que el rango de lectura se reduzca. O sea, tú puedes tener un lector encima de la mesa y tener 2 pulgadas de lectura, o sea, 5 centímetros, lo pones en una caja con algo de metal y esos 5 centímetros se empiezan a reducir cuanto más cerca está el metal, 4, 3, 2, 1, hasta que llega un punto en que incluso no hay comunicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es que si en algún momento se integra el módulo dentro de una cajuela, hay que mirar si hay metal cerca. Y cerca es dentro de 2 pulgadas, 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, si no hay metal, esto tiene que funcionar igual que encima de la mesa. Influye aunque esté delante o aunque esté detrás. Correcto. Es importante tener eso en cuenta cuando se utiliza ese lector pequeño y el tipo de máquina que hay. Correcto. Entonces, también es cierto que varía ligeramente según el tipo de metal. No es lo mismo tener oro, que es altamente conductivo, que lo dudo mucho que pongáis oros en las máquinas, o tener aluminio o tener cobre. Cuanto más conductivo es un metal, pues más absorbe y más influencia tiene. En cualquier caso, es bastante sencillo de probar. Con cualquier tarjeta iClass o MyFair o parecido, es tan sencillo como probar encima de la mesa. Veréis que el rango, yo qué sé, 2 pulgadas, lo integras en la máquina, vuelves a medir desde la misma referencia, evidentemente, no desde la superficie, y veréis si tenéis el mismo rendimiento. Si es el mismo, todo bien. Si no es el mismo, pues habrá que ir a discusiones más a fondo de cuál es el motivo. Evidentemente, como comentaba el compañero,
En el momento que tienes la cajuela y tienes una tapa, la tapa también te quita pues 2-3 milímetros fácilmente. Entonces, bueno, depende del material, pues afecta más o afecta menos. Te quería comentar, como mencionaste de que no importa si está atrás o adelante, si nosotros ponemos un lector aquí, y esto fue diseñado para otro lector, pero si nosotros ponemos el lector aquí, eso como que va a traer problemas, ¿no? ¿Cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de esta es la parte de donde hay el logo es la parte de adelante, la etiqueta está en la parte de atrás. No, o sea... Quizás no porque sea externo completamente, ¿no? Cualquier tipo de metal de alguna forma tiene una influencia. Hay metales que afectan más, como el oro o el cobre, que son muy conductivos. Bueno, eso no abunda mucho por aquí. Si es aluminio, afecta menos. Entonces, lo ideal... Esto es metal. Esto es metal. Entonces, lo ideal es tener una ventanita en el soporte para que no tener la parte de atrás para que metálica. Que el campo magnético sea generalmente redondo, ¿no? Correcto. De hecho, si queréis os lo dibujo muy rapidito. Realmente en una antena, si la miras desde al lado, el campo se genera por arriba y esto es abajo, ¿vale? Entonces, cuando tú pones una superficie metálica, por ejemplo, acá, pues evidentemente hay una parte del campo que no, y hay líneas de campo que van a salir rebotadas, cierta distorsión, ¿vale?, en la señal. Entonces, toda la energía que hay al haber el metal, pues una parte se transfiere a la parte metálica de aquí abajo, que no es lo ideal. Mejor, o sea, tienes una reducción de rango de lectura, ¿vale?, y el otro tienes. Entonces, puede ser la situación de que aproxime la tarjeta y el lector intente procesarla, a pesar de que en condiciones da tiempo a acabar. Con lo cual, el lector es como si tomaras un enchufe, conectaras, desconectaras, va bien, y si no da suficiente tiempo, se te va a cortar la señal. Se puede enviar información. Lo ideal es poder trabajar de tal forma en que no existe, solo para aclararlo y cerrar este tema, si esto es el lector visto metálico enorme, ¿vale? A ver si consigo pintarlo. Ahí está, vamos. Este es el lector, ¿vale? Claro, si en la parte de atrás tienes metal, pues evidentemente tienes una pérdida en hacer una ventanita en la cual la ventana pues sea totalmente... hay que hacer la ventana más grande que el lector. Claro. Viene a ser unas... ¿vale? Igualmente hay que probarlo, no es blanco o negro. Como mínimo hay que dejar 1 centímetro. Condiciones óptimas. Correcto. A partir de aquí, a peor. O sea, lo que se consigue encima de la mesa de madera, no metálica. Eso es el máximo que se consigue. Más grande, que es el 54-27, y si no, ya hay que ir a lectores mucho más grandes, es mucho más complejo. Y ya sería una personalización del lector que es mucho más complejo, no tiene mucho sentido en vuestro caso. Entonces, o sea, en discusiones a nivel de metal, tener claras, con lo cual, si probáis el rendimiento de una mesa da X, lo que sea, 2-3, bueno, quizás no es malo, porque al final mucha gente con 3 o con 3 centímetros, o sea, un poco más de 1 pulgada y pico, se te va a echar encima porque el rendimiento se reduce drásticamente. Esto es RFID, afecta a todo el mundo y todos los lectores es un tema de física. El electromagnetismo tiene esta limitación. Entonces, quitando el metal y no hay ruido, que eso también puede llegar a afectar, al principio tiene que funcionar bien. El tema de ruido, raros electromagnéticamente, como por ejemplo centrales nucleares o muy, muy intensivas. En motores hay mucho ruido. No quiere decir que no funcione, pero en algún no consiga leer tarjetas. Quizás en hospitales de radiografía. No, el hospital está bien. El hospital está bien, sí. Centrales nucleares y en algún caso alguna fábrica con muchísimo arranca de vez en cuando, no hay problema. Pero hay situaciones donde hay mucho ruido electromagnético. No os quiero meter el miedo en el cuerpo, ¿vale? Esto en mis casi 12 años en este mundillo, lo he visto 3 y la tercera fue en una fábrica que tenían todos los motores de marcha, todos etcétera. Es muy raro que tengáis algún problema. ¿Vale? La verdad es que esta presentación está empezando un poco rara, porque hemos empezado con lo malo. ¿No? Vamos como el dermatólogo, directo al grano. Entonces... teníamos una pregunta ahí. Al lado contrario del logo de HID. Sí, de hecho, dejadme explicar esto porque es peliagudo. Realmente, donde esté. Lo que pasa es que siendo finos, veréis que, a ver si consigo dibujar, si esto es el lector desde al lado, o sea, la placa electrónica de alta frecuencia en inglés, HF, como ya también, que esto se utiliza para tarjetas, por ejemplo, Indala, HD Prox, está justo encima. De hecho, no se ve en esta foto, pero bueno, normalmente lo que hay al otro lado es un hilo de cobre que da toda la vuelta varias veces y es la antena de baja frecuencia. Pero
otra antena, que es la antena de BLE, que es la antena placa, y esta antena es la que se encarga de comunicación con el teléfono. Es un módulo que tiene 3 antenas, no una, ni 2, 3. ¿Vale? Entonces, la antena de baja frecuencia, pues radia para arriba y para menos simétrica. La señal de HF, pues más o menos potente. Lo que pasa es que la antena de BLE sí que tiene un poco de una cierta directividad, por un lado, y por otro tiene bastante cara, que digásemos es más buena que la otra. No es que sean malas, que ponerla, el módulo dentro de una impresora, ¿no? Está hacia afuera. Veo. Si fueras a usar, baja la parte de la antena de baja frecuencia, la parte más exterior de la impresora, para intentarla beneficiar un poco. No es mucho, son 2. ¿De la misma forma? Sí, pasa exactamente igual. Lo que pasa es que en el 5427, esto para sibaritas, esto está girado. ¿Vale? La parte de arriba, déjame escribir aquí, esto es arriba. En todos los lectores. Todos los lectores. Y, de hecho, para que lo tengáis, o sea, la cajita metálica, que ahora os lo enseñaré en la foto, a ver si puedo, sí, aquí. Esto, ¿Bluetooth? no, el Bluetooth está ahí escondido. No se ve. Parte exterior. ¿Vale? Donde hay la parte de baja frecuencia es la parte interior. Tiene un poco de truco esto. Mejor me da falta un destornillador. Luego lo miramos. Entonces, en cualquier caso, condiciones. Lo fácil es lector cara arriba, la parte metal de aquí. Esto tiene que ser la parte exterior. ¿Vale? Se conecta al USB y si el lector está bien configurado en el momento y saca un numerito por emulación de teclado. El típico numerito, pues 1, 2, 3 después del numerito, con lo cual tiene que ser 1, 2, 3, 4 más la letra. ¿Vale? Entonces, este tipo de lectores, fabricantes distintos. ¿Vale? Yo soy consciente que vosotros trabajáis pues, con Lexmark, también con todos, con empresas como Kyocera, Konica, pues eso, Lexmark, creo que Epson también tenía algo. Tienen son una señal keyboard wedge, que básicamente es una de la impresora, debería funcionar. Hay impresoras whitelist. La whitelist básicamente lo que viene es para prevenir la impresora. Y este tipo de whitelist normalmente se basa en que son el Product ID, Vendor ID del lector, que está aprobado, digamos, por eso que al final no dejan de ser lectores como el OmniKey directamente o otros lectores parecidos y evidentemente en unos casos vender el software. Entonces, lo que es es 5428, no 2728. Y me dirás, ¿por qué? ID, que ahora vendrá esto, el 28 es para cuando trabaja en keyboard. Perdón. Entonces, cuando conectáis el lector, vosotros podéis confirmar. Bueno, supuestamente deberíais de poder ver el PIT y el bit acá. No sé por qué aparece esto, no tengo ni idea. Misterios de la tecnología. Curioso, me aparecen 2. Ahí estamos, ¿vale? Entonces, el PIT podéis ver que es CCID, o sea, con el keyboard wedge desactivado. Cuando activamos el keyboard wedge, Este es el PIT, el que no deberíamos memorizar, ¿no? Correcto. Configurando solo para que quede claro el concepto. El lector tiene realmente 2 modos de trabajo. Un modo de trabajo es lo que llamamos modo. Se utiliza para interactuar con el lector porque hay comunicación bidireccional. Pero, como he dicho antes, con impresoras, vosotros, una excepción, Lexmark y Konica, en algunos casos, utilizan por definición keyboard wedge. Esto no es. Ahora los directos. Vale, aquí estamos. 5428. Hay que aseguraros que en vuestro sistema, si hay algún tipo de whitelist, esté como aceptado, como válido, que también tienen su filtro. Entonces, aseguraros que en ese filtro tenéis añadido el 5420 parado, esté todo bien, cuando lo conectéis, aunque el lector esté sacando datos, el host de proveer esa whitelist a todo el fabricante. Es decir, todo este lector. La pregunta es más compleja. O sea, no en que el fabricante normalmente lo que tiene es un primer proveedor, un segundo proveedor y un tercer proveedor. Entonces, lo que es el lector que más a menudo va a vender. Entonces, si el primer proveedor es HD, pues es una de nuestras competencias, pues a lo mejor nosotros somos el segundo o tercero, que también estaremos en la lista de regiones del mundo, donde dice, mira, HD no queremos saber nada. Pues bueno, pues no estamos en la lista. Y hay fabricantes de impresoras que están contentos con el HD, que no quieren saber nada de los otros fabricantes. Pero bueno, es una forma que tienen ellos de intentar bloquear a ciertos proveedores que, digamos, no son de su agrado. Los fabricantes que podemos para conseguir que ellos estén contentos con nosotros, el proveedor favorito. Entonces, hemos tenido éxito con ciertos fabricantes, no nos quieren ni hablar, con lo cual aún estamos ahí trabajando y que nos pongan como proveedor favorito. Entonces, bueno, detrás hay
o sea, hay fabricantes pues que aprecian las calidades, se centran más en el precio, se centran más en que tiene una relación larga con su proveedor. Entonces, bueno, vamos para adentro, ¿vale? Entonces, uno es modo keyboard wedge, donde el lector se detecta como un teclado. No sé por qué aún aparece, porque mi lector está desconectado. Y de hecho hay un segundo driver, que es un poco raro, es una combinación rara, que es esto que se llama HID USB EM, una puerta de atrás para conseguir reconfigurar el lector. Realmente el keyboard wedge, que es bidireccional, pero no es lo más práctico a nivel de reconfiguración. Entonces, lo que tenemos montado básicamente es una conexión USB. O sea, esto vendría a ser lo equivalente a tener conectado pues Internet directamente. Para los que vengáis más del mundo técnico, si miras la conexión estado el lector, existe una conexión 6863.100, el lector es el 99, ¿vale? Que básicamente es el que organiza las IPs, el lector tiene la 99, pues el que se conecta pasa a ser como un cliente del lector a través de conexión IP. Cosas. Una de las cosas que te da, pues evidentemente es el entorno web 7399, pero también te da la opción, por ejemplo, de usar algo que se llama TFTP, e incluso te da la opción de poder enviar comandos HTTP, ¿vale? Es más de configuración e instalación, pero bueno, en casos de grandes reconfiguraciones sin usar tarjetas de configuración, puede ser o no, ¿vale? Entonces, en el momento, si no hay ningún problema de firewall, ni de proxies, ni de VPNs, etcétera, que es la IP, y deberías, por extensión, poder entrar a través de la web. En principio es el que te permite hacer prácticamente todo con la lecturación, te permite jugar con todos los parámetros disponibles del lector, ya sea pues Azure, ya sea para el tema de qué tarjetas leer, parámetros de comunicación. Este entorno, en principio, es el mismo en ambos segmentos, 5427 y 5127, tenían firmas ligeramente variedad de valores, ¿vale? Entonces, 34.000 parámetros no quiere decir que los tengáis que tocar. En condiciones normales, en el momento en que activas el keyboard wedge, el procesa y saca números. Hoy, uno de los ejercicios que vamos a hacer es centrarnos en cómo se modifica, porque a veces hay que modificarlo, y cómo lo sacamos, formas. Nosotros, como estamos educados en un sistema de izquierda a derecha, pero eso son dos convenciones que nos hemos escrito un número, por ejemplo, en hexadecimal, o en binario, o en ASCII, o en vez de puedes leerlo con interpolaciones en medio, realmente se pueden hacer convenios distintos, 2, 3, 4. Por ahí ingenieros o hay técnicos que se aburren, entiendan qué se hizo en su día, ¿vale? Entonces, este lector, el firmware que tiene es el 5D, ya más de un año en el mercado y lo hemos actualizado recientemente. Entonces, yo aún no he actualizado este lector con firmware. Entonces, para ello lo que se necesita, primero de todo, tengo aquí guardadito, a ver si me aclaro. En este paquete hay documentación, donde se explica toda la parte de keyboard wedge, la parte de cómo actualizar el firmware. Lo que hay son los firmwares. Y dices, ¿firmwares? Sí, porque este lector responde a lo que llamamos el core, el corazón, y otro que es que es donde se guarda todo el tema de llaves, todo el tema de seguridad. Entonces vamos a actualizar el corazón. Si os fijáis, lo que hay es la terminación, es el nombre de firmware, es el FB. Si es grande, con lo cual es una versión más nueva. Entonces, para actualizar el firmware es bastante. Le damos a elegir el archivo. Entonces, bueno, hay que buscar el archivo donde lo tengo guardado. Acá. Entonces, core firmware, este es el aquí. Una vez estamos listos, le damos update. Entonces, en condiciones hacia adelante, o sea, si tienes el firmware X, que es la versión 10, la normal es porque este lector son de generación 2. Debería de bloquearse y no dejarte, y viceversa. Si intentas cargar un firmware de generación 1 y un texto de generación 2, también debería bloquearse para evitar... Una pregunta, que ¿eso te permite de pronto bajar la versión del firmware por algún motivo que se necesita? Se puede hacer, pero dentro del firmware base, el firmware 1 y el firmware 2, pues evidentemente puedes correr entre ellos. No es habitual, de hecho no se recomienda tirar nunca para lo mejor. Pero puede haber situaciones donde la solución miraría muy bien cuál es el problema. Me contactáis por tirar hacia atrás, pues tiramos hacia atrás. Pero antes de poner un firmware antiguo me lo pensaría. Cualquier dispositivo, y no importa que sea un lector de HD, ya sea un teléfono, ya sea un reloj, ya sea el riesgo de que la electrónica muera. Por mucho que alguien te prometa que está protegido, que hay lo que se llama un bootloader detrás, que sea, lo más fácil es matar el dispositivo, ¿vale? Cada vez están más protegidos, pero aún así, que haya un par que no sobreviva. Se supone que el lector está protegido para que esto no pase. O sea, a pesar de ello, yo ya he matado a algún lector que otro. ¿Vale? Lo acabo de contar. Esto pasa igual con si tienes un iPhone o si tienes firmware del GPS del coche o si cualquier dispositivo de lo que es la electrónica. Entonces, si no es necesario, lo dejáis como está. Eso sí, si lo podéis evitar, mejor. Entonces, el firmware ya hace rato que ha acabado, full intenso, ahora vuelve a estar de color blanco. Esto es un 5427 KFB. Entonces, esto cuadra con el archivo que tenemos listo.
Hay un segundo firmware, voy a intentar si funcionarlo, hay un problema creo de driver, pero básicamente este es el firmware que afecta al SAM. El SAM y todo el tema de seguridad del propio lector. Entonces, ¿vale? Entonces hay que lanzar esta pequeña aplicación que se llama SAM Updater. La aplicación va corriendo y actualizando el SAM. Igual que pasaba con el firmware del corazón, ahora te puedes llegar a cargar el SAM. Y en el momento que te cargas el SAM, te quedas sin todo el tema. Esto ya está controlado. Está controlado, pero aún así siempre existe el riesgo. Eso tendremos el lector con el último firmware corazón y con el último firmware del SAM. ¿Vale? ¿Cómo van a venir con este tema? Si yo compro un lector hoy, lo recibo con el firmware. Normalmente en HD la política que tenemos es que se tardan 90 días desde que en producción. Esto lo hacemos para dar tiempo a la gente a probar. Lo ponemos en producción y a partir de entonces todas las unidades vienen con el nuevo firmware. Entonces, como os he comentado ahora, que se lanzó nuevo firmware, con lo cual aún nos queda por delante pues 60. ¿Vale? Otras preguntas que acostumbran a aparecer. Bueno, ¿podemos mezclar un firmware más nuevo más lejos, o más viejo? Es bastante indiferente para medir. Hay pequeñas diferencias, evidentemente el último firmware es mejor, pero al final, si no es una configuración muy compleja, con tarjetas muy modernas, es indiferente siempre y cuando te aporte algo. Si no te aporta nada, no tiene sentido. ¿Vale? Sí, hay casos donde quieren estar en la última versión y nosotros siempre aconsejamos de que se hagan actualizaciones si es... Correcto, esta es la actitud. Es cierto que todos los pequeños errores que ha habido, conocidos, lo que sea, se ha ido resolviendo. En el firmware actual yo no perdería tiempo. Más que nada porque cada vez que actualizas, si lo multiplicas por n unidades, pues puedes dedicar muchas horas a malgastar el tiempo en algo que no aporta nada. Entonces, LB, los firmwares se pueden ver acá con más detalle, ¿no? Creo que la anterior era 79. Y este es el SAM, el SIO. El SIO, okay. Se llama Secure Identity. El core. Y esto es el core, el main firmware. ¿Vale? Hay otro firmware porque mejorará el comportamiento cuando Bluetooth Low Energy, que se llama BLE. Entonces, el producto va evolucionando, es un producto que a pesar de mejoras, para intentar ser mejor del mercado y con nuevas opciones que den más valor a lo que es el lector. Lo que es esto es un lector que va conectado a la impresora, le muestras un trozo de plástico blanco que le llamamos tarjeta para identificarte. Pero la realidad es que detrás hay muchísimo más. Hay distintas opciones, niveles de seguridad, es bastante más complejo que es. Vamos para atrás un pelín, miramos dónde tenemos el lector. Creo que el lector, a ver si estaba, no sé por qué me aparece, está acá. Vamos a desactivar el keyboard wedge y el test que esto está bien para organizar la mente. El primer problema que tú conectas el lector, dices, vale, muy bien, tengo un cliente que tiene una tarjeta y la quiero leer, y tú te crees que dentro hay algo, pero realmente es plástico, te dice, quiero leer lo que hay dentro. Y dices, bueno, ¿y qué hay dentro? No, yo quiero leer la tarjeta. Bueno, ¿qué número hay que leer? No lo sé, pero yo quiero leer la tarjeta. Yo quiero leer la tarjeta. Entonces, entras en un círculo vicioso de decir, bueno, pero cuéntame algo que no sepa. Ya sé que es un trozo de plata, no hay ningún logo, no hay nada que me informe de que hay algo ahí dentro. Entonces, antes de empezar, os puede salvar. El problema con las tarjetas realmente es que cuando tú miras una tarjeta, a ver si tengo alguna fotilla. Tarjeta por dentro, ¿vale? Todas las tarjetas exteriormente se parecen. Es un trozo de plástico. Esto realmente, bueno, esto sale un ejemplo, es una tarjeta de una universidad. Diluyes el plástico, es un chip con una antena. Esta antena puede ser más o menos grande. Por esto es lo que hay dentro de las tarjetas. Existen tarjetas que las más grande o más pequeña. Hay antenas duales, hay tarjetas. Lo más habitual estaba antes que el rango de lectura depende mucho de la capacidad de transferir la energía. Y las más grandes se supone que somos capaces de transferir más energía, con lo cual mejora el rendimiento. Son tarjetas que hay una sola antena, pero cuando hay dos antenas, pues hay que hacer invierno de la tarjeta, porque hay veces que el espacio es muy, muy limitado. Entonces, hay veces son como circulitos más el chip. Entonces, primer truco, cuando es tan fácil, es mostrarlo al lector. Y cuando lo muestras al lector, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, tengo una tarjeta por acá, la mostramos con esta pequeña aplicación acá, que se llama Workbench, y os enviaré el link, es capaz de su reset y el UID, que es el identificador público de la tarjeta. Significa que la tarjeta y el lector se hablan. Eso no, únicamente nos sirve para decir que entre ellos se hablan, hay comunicación. Entonces, si muestras un trozo de... no hay chip, pues evidentemente no vamos a ver ninguna información, ¿vale? Entonces, el primer paso es este. Cuando muestras la tarjeta, sea capaz de decirte cuál es el tipo, un HD Prox, un AM, etc. ¿Vale? Tarjeta. Y si vemos el ATR. Si vemos el ATR, entonces, Esa información la puedes ver por... Podemos ver el ATR, ¿vale? Entonces, el
el ATR nos permite ver que de pasar a tener un trozo de plástico blanco, como mínimo sabemos que hablamos con la tarjeta. Son lectores multifrecuencia, multipropósito y todas las tarjetas que hay a día de hoy en el mercado. O al menos las más, pero normalmente son tarjetas muy antiguas que ya no utiliza nadie. Populares, pero las empresas que las crearon ya cerraron y ya no son las que podéis ver acá, que es pues SEOS, que es HID Prox, Awit, que es bastante famoso en Estados Unidos, las MyFair Classic, MyFair Ultraline, MyFair Desfire, Desfire Wheels, y hay tarjetas que son más raras, pero siguen lo que son los... Entonces, vamos un poco al tema de las tarjetas. Lo digo por confundir a la gente. A ver si puedo sacar esto. Entonces, en lo que son las tarjetas, es realmente, cuando hablamos de tarjetas, en las tarjetas de baja frecuencia de bits, entonces, realmente no tienes para guardar tus datos. Estos son tarjetas tipo, por ejemplo, HD Proxy, NITAC, ¿vale? Entonces, en algún momento puede ser que tengáis algún proyecto aún en ciertos países. Entonces, HD Proxy, evidentemente, y Indala y EM. Pero, por ejemplo, ya hubo proyectos, aunque a día de hoy, pues, prácticamente son muy pocos. Pero bueno, también lo que se hizo en su momento, porque había un par de limitaciones en las tarjetas MAT. El motivo de un formato era para dar consistencia a los datos de las tarjetas. Es que si yo utilizo, por ejemplo, el número 1, 2, 3, él podría tomar su tarjeta y usarlo en mi sistema y viceversa. Yo podría tomar mi tarjeta y usarlo en el... No queremos que entre ellos sus tarjetas sean compatibles. Entonces, eso evitar esto. La idea era poner una cierta paridad, que ya lo usar, pues eso, duplicación o que se pudiera clonar fácilmente. Hay proyectos que son muy complejos. Por ejemplo, Walmart, dices, bueno, tampoco es tanto. Bueno, es mucho, pero limitados de bits, no tienes billones de combinaciones. Estás hablando de millones. Que si en ese proyecto tú mostras una tarjeta con un número aleatorio de los trabajadores, siendo 1,7 millones. Entonces, con el tiempo esto se resuelve con el tema de los formatos. Entonces, bueno, en general son tarjetas clonar o duplicar. Seguro que habéis visto películas de Tom Cruise, de Misión Imposible o parecidos, o algunos intentando robar un casino en Las Vegas. Esto era fácilmente clonable, fácilmente atacable. Entonces, era fácil tener duplicados involuntarios. Las tarjetas eran propietarias. Antiguamente, en los 90, cuando salió todo esto, una tarjeta HITAC únicamente funcionaba con lectores HITAC. Una tarjeta, entonces, con el tiempo esto ha ido evolucionando, lectores multifrecuencia, multitecnología, pero en su momento tarjetas de alta frecuencia, realmente yo aquí las clasifico, tarjeta es tener un número público y luego una memoria. En HID hacemos lo mismo, memoria más lo que llamamos HDPACS. HDPACS viene, lo que pasa es que a día de hoy se protege con una llave. Con ello te aseguro, ¿vale? Entonces, las tarjetas más habituales de HID como MyFair, Desfire, iClass, que seguro que lo conocéis, SIOS y utilizar el usuario. La idea de mobile ya lo veremos luego, pero básicamente es que tú dispones de un teléfono y lo procesa tal como si fuera una tarjeta de móvil. Existen otras tarjetas que no son HID, como pasaportes, por ejemplo, o tarjetas bancarias. Todos ellos donde potencialmente se puede guardar un número privado. Entonces, el número público, esto se programa al crear el chip. O sea, los fabricantes el número 1, el 2, el 3, el 25, y se trata de un identificador no seguro. Porque el número público, yo te puedo hacer otra tarjeta con el mismo número público. Y no son únicos, a pesar de que se puede pensar que sí, no son. O en China o lo que sea, un duplicador de números públicos en Internet, que es público y que es clonable, pues evidentemente prácticamente es clonable con datos propios, con lo cual el número te lo da cuando el fabricante le pone el número. Entonces, poco a poco, lo que se está intentando hacer en la industria es hacer discusiones a nivel de seguridad, se evitan muchos problemas en los sistemas. Entonces, lo bueno es que es fácil de ver y, ¿vale? Existe también una memoria, ¿sí? Ya está disponible para guardar datos. Por ejemplo, pues un template biométrico, dinero virtual, en una zona segura. Y en principio está protegido con unas llaves y una criptografía. O en lo que se llaman una aplicación más archivos, ¿vale? Y entonces, os podéis encontrar en proyectos que la gente quiere leer el número público en la parte privada. Esto es lo recomendable, pero requiere un poco más de reconfiguración del lector y las llaves, ¿vale? Seguimos lo que llamamos HDPACS. HDPACS al final no deja de ser un ID que hachación. O sea, guardamos un número de forma sistemática. Y cuando esta tarjeta la utilizas, no saca el numerito, lo que sea, 1, 2, 3, 4. Pues aquí nos pasa igual con la impresora. Tú muestras una tarjeta HID. Entonces, en el caso de alta frecuencia está protegido con unas llaves HID, que son distintos tipos de llaves, y básicamente la idea es que si tú tienes, ¿vale? Entonces, la llave en el lector debe ser la misma, que no cuadran, pues evidentemente no abres la puerta. Pues aquí pasa igual. La tarjeta del lector tiene que contener la misma tarjeta. Baja frecuencia, hay distintos formatos. Ahora lo tocaremos, ¿vale? Meterme en formatos. ¿Tenemos claro la estructura de la tarjeta? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta?
Si hay alguna pregunta, no dudéis en enviar un chat o en poneros. Entonces, más que todo las tarjetas de alta frecuencia. Sí. Todavía es... HID vendemos y vendíamos bajas frecuencias. El cambio se hizo en torno al 2010-2011. Es cuando se empezaron a vender más. Diría que en la empresa no empezamos ningún proyecto en baja frecuencia, a no ser que sea una empleada tiene, con lo cual hay que avanzar con lo que existe. Entonces, en alta frecuencia, al final, de tarjetas HID. ¿Por qué lo pongo así? Porque a pesar de que las tarjetas no vienen de nuestra empresa, entonces tenemos que adaptar. El Bank of America o el Banco de Colombia o quien sea, compró tarjetas para configurar el lector para leer. Entonces, la pregunta es si al cliente no le importa la seguridad y no nos ha puesto en ello, es seguro y es clonable, pero no le dan ninguna importancia a la seguridad, normalmente bancos, corporaciones, etcétera, lo que quieren es leer el número en la memoria. Se va a leer el dato fax. El número público es totalmente descartable, entonces lo que se instruye es que se lea realmente este. ¿Qué problema hay con el número PAX? El número PAX viene de años A, probablemente de los 80, 90, tarjetas baja frecuencia, o incluso más antiguas aún, una cosa que se llaman tarjetas citos metálicos, que básicamente codificaban número. Es más antigua aún que estamos acostumbrados, pero la Wigan aún es más antigua. Entonces, y esos unos y ceros lo que hacían era codificar el número. Entonces, esto fue a alta frecuencia por un tema de compatibilidad hacia atrás, se siguió utilizando. Entonces, básicamente, un formato estamos instruidos para escribir números en decimal. 1, 2, 3, 4, binarios, unos y ceros, o sea, 1, 0, 1, 0, etc. ¿Vale? Y en este caso estamos hablando de un formato de 26 bits. El primer bit y el último bit pertenecen a lo que se llama paridad. Hay 8 bits, que es el Facility Code, y 16, pues sirve para lo siguiente. En su momento hemos dicho que no queríamos donar, pues el Facility Code 1, 2, 3, por decir algo, ¿vale? Burger King, el Facility Code 1, 2, pertenece a una población o a otra, ¿vale? O, por ejemplo, una empresa con 2 edificios, el card number, pues bueno, es el número de tarjeta. Entonces, en HID es interesante porque os evitará muchas... Perdón, a ver, apretar el botón que no toca. HID, las tarjetas, iClass, Cards, colegios o Prox o lo que sea, normalmente cuando te la miras, lo que tenemos... La misma. Ahí es un número impreso, ¿vale? Este número impreso son 2 datos normalmente. A ver si tengo alguna tarjeta mejor aún. Esta. En lo que es HID, se ve el logo de HID, puede ser iClass o MyFair o Prox o Indala, etcétera. Te quiere sacar como salida del lector y un número muy largo. Este número muy largo, cuando se programó la tarjeta, se grabó este número acá para tener trazabilidad. Entonces, ¿qué formato se utilizó? ¿Qué llaves? Y qué identificador 851 sea el que está realmente programado en la tarjeta. Pero podría darse el caso. Es bueno, cuando tengáis dudas, nos enviáis estos datos a soporte, la numeración y ver si cuadra el número impreso con el número programado. Y siempre es bueno tener este. ¿Sí? Entonces, ¿vale? Este es el de 26 bits, que básicamente son 25, 17 de card number. Y aquí abajo nos da el offset y el length. Existen otros formatos, por ejemplo, 37 bits, donde hay 35. En este caso, si os fijáis, el offset es 1, longitud formato se llama Corporate 1000 de 48 bits. La idea aquí era más o menos la misma. Se utiliza, ¿cómo se llama? El Company ID básicamente es que en HID restringimos a cada empresa. Entonces, por decir algo, McDonald's es la empresa. Entonces, puedes identificar cuál es el fabricante, o sea, el cliente, el offset y el length, ¿vale? Hay otro un poco las tarjetas. Al final lo que tenemos que leer es el número. Hay que saber de dónde leer. Normalmente lo que se pide es un número en decimal y en el caso de tarjetas esas son las restricciones. Entonces, esta es la aplicación en que estábamos antes. El lector lo tenemos configurado y lo tenemos listo. Perfecto. Vamos a empezar a trabajar con el lector y hacer algunas pruebas, ¿vale? Esta IP, ¿vale? Siempre viene la misma web. Si no veis de las cajuelas o lo que sea, es porque estáis haciendo algo mal. Intentad refrescar un dato, el que sea, y lo dejéis, cambiará de color, ¿vale? Debería ser verde. Si lo veis en azul, es que estáis desconectados. Por ejemplo, aquí se espera un... bueno, sí que me lo convierten. No sé si me va a dejar. A ver si... ahora me dejará portar el rojo. Aquí. Si os fijáis, he generado rojo. Realmente el lector no lo va a aceptar. No va a aceptar esos valores. No los va a cambiar. Entonces, aseguraros siempre que toque de... Entonces, dentro de las pestañas, la primera y la tercera son en tarjeta. Deberíais poder ver el ATR. Si veis el ATR, es que hay comunicación. ATR, para, pues, si no lo sabéis, es Answer to Reset. O sea, respuesta a un reset. ¿Vale? Está. Esto lo que nos sirve es para confirmar que efectivamente este lector os va a servir para poder hablar con esta tarjeta.
Si no aparece el ATR, no quiere decir, puede ser de que haya que activar algún parámetro, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me contactáis, lo discutimos y lo miramos. Dentro de Read Information tiene una serie de parámetros, control y ver el tipo de placa, ¿vale? Me salto este parámetro de IP. No es muy habitual, pero bueno, hay gente que te dice, no, mira, que quiero tener una IP distinta o quiero que puedan activarlo o desactivar incluso el entorno web. Esto se puede hacer, pero hay que ser conscientes que el lector tiene una... Llegas a un punto en que las cierras todas, pues evidentemente no es recuperable, ¿vale? Porque no hay forma de abrir el lector. Para bien y para mal, por cerrado, pero luego no deja ninguna puerta para poder entrar, con lo cual si a futuro hay que reconfigurar o poner otras llaves. Aquí hay un entorno donde es posible pues, actualizar el firmware. El firmware se puede llegar a encriptar porque, para tener un control. Se pueden cargar otros teclados. Esto al final se puede configurar pues, alemán o francés o lo que sea. La mayoría de impresoras con el teclado inglés-americano también. Y se puede extraer la configuración. Se tiene toda la configuración menos las llaves. Las llaves no se pueden extraer del lector, ¿vale? Es el firmware e incluso poner un password para el entorno web, ¿vale? Tal como exportas la configuración. Okay. Vienes acá, seleccionas el archivo, le das a upload. Entonces, en System Console solo se guarda para hacer, ¿vale? Entonces, en System Config hay 3 botoncitos aquí que son importantes, que es el Apply, Restore, Reboot. Sí que iba y ahora ya no va. Dale al Restore y volverás a estar como el lector viene de fábrica, ¿vale? Y reinicializar. El reinicializar no es siempre necesario. El lector funcione requiere de reconfiguración. Personalmente, como no le quiero dar más vueltas y se reinicializa muy rápido, siempre que cambio algo, y el lector está listo para hacer cualquier cosa. Yo personalmente con las pruebas que he hecho aquí, cuando lo cambias de PCID a Keyboard Web, esto es imperativo. Cuando haces un reboot, pero cuando estás trabajando con los parámetros para coger el número, he visto que lo aplicas y automáticamente... Teóricamente es suficiente, a pesar de que la configuración se queda. Y me aseguro 100% que funciona bien. No le quiero dar más vueltas si lo que cambia hace falta o no. Dentro de lo que es configuraciones. Al principio el lector puede hacer muchas cosas. El problema es que no por el hecho de que pueda hacerlas, quiere hacer antes de meter los dedos a toquetear cosas. Primer problema, el primer tema es configurar el lector en Keyboard Wedge. Me he quedado sin... Todo es Keyboard Wedge. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es mostrar una tarjeta, sacar 1, 2, 3, 4, como si emuláramos un teclado. Solo para que quede claramente es capaz de emular cualquier tecla que exista en el teclado. Eso quiere decir que si tú haces una combinación de tecla como Control-C o como N, poner símbolos, todo esto el lector potencialmente lo puede hacer, ¿vale? Porque es un teclado. Entonces, activamos el Keyboard Wedge, lo haré paso por paso, evidentemente no tenemos que hacer, ¿vale? He visto por aquí que hay un chat. Lo de HP, en su momento existían problemas con lo llamado endpoint. El correcto era endpoint 1. ¿Vale? Entonces, si tienes el tema del endpoint, ¿vale? Asegurarnos que sea el 1. Si con esto no se resuelve, pues... Perfecto. Entonces, tenemos aquí un pequeño notepad para hacer 4 pruebas y tengo aquí algunas tarjetas. Para mostrando algunas tarjetas y quiero que veáis un poco el efecto de cómo reacciona el lector. Esto es una tarjeta iClass, ¿vale? Pita, parpadea. Yo porque te he dicho que era una tarjeta iClass, pero al final es un cacho de plástico, ¿no? Entonces, Desfire de HID, ¿vale? Que también tiene datos PAX. Y lo mismo, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Entonces, os voy a mostrar una tarjeta HDFrogs. Pues la misma historia, saco numeritos, pero realmente no tiene números. Si os fijáis, además hay letras y números que es hexadecimal, que de hecho no se parecen nada al número impreso, ¿no? Sacan números, pues realmente no sabemos de qué va el tema. O esto es una tarjeta, a ver si fijáis, es distinto. Esto es una tarjeta SEOS, pues la misma historia, saca numeritos, pero no nos dice gran cosa. Esto es nuestra base de datos y se acabó. El problema está en que la mayoría de bases de datos, la tendencia es unificarlas con otros sistemas, ya sea control de acceso, ya sea un Active Directory. Con lo cual tienes una base de datos única que tienes listados todos los usuarios, sistemas en un edificio corporativo, pues empiezas pues, por el parking, control de acceso, hay veces que hay tornos, hay veces que hay armarios, hay mesas a veces, con escritorios que tienen su propio lector, acceso al propio ordenador, acceso a las impresoras, a la máquina de vending, a la cafetería, por ejemplo, de tiempos, control de presencia en reuniones. Entonces, la tendencia es que la misma tarjeta o sistema tiene su base de datos. Cada vez que tienes un nuevo trabajador, tienes que registrarlo en todos los sistemas y viceversa. Si un trabajador se va, hay que borrarlo de todos los sistemas. Obviamente, eso es datos separados. Por eso la tendencia es unificarlo. Entonces, en el momento en que se unifica, lo que quieres es leer el mismo número en todos los distintos sistemas, para tener únicamente una columna pues, en todos los sistemas desde el trabajador 1, 2, 3. Para ello, hay que sacar el número de la misma forma, para que, evidentemente, en el Active Directory... El primer problema que tenemos es este. Y, de hecho, hay otro problema,
Y es que estamos leyendo, a lo mejor solo tenemos iClass. ¿Por qué aceptamos leer un número de la tarjeta MyFair? De hecho, la tarjeta MyFair y la tarjeta iClass sacan un número privado o algo guardado en la memoria. Pero la realidad es que cualquiera de esos números podría cuadrar con cualquier usuario del sistema. Entonces, genera que un tipo de tarjeta y sacar leer el número, modificarlo ligeramente y sacarlo de una única forma. Que lo habitual, pues lo que requieren la mayoría de personas. Entonces, ¿cómo podemos identificar la tarjeta? Es utilizar un pequeño truco, que es para un cierto tipo de tarjeta. Por ejemplo, esto es una tarjeta SEOS, ¿vale? Es la primera que vamos a configurar. Puedes sacar de CHD, guardamos, o podrías ir a la memoria, que son los datos custom 1, custom 2, custom 3. ¿Vale? Para hacerlo fácil, la parte de la memoria la voy a obviar. Luego, si queréis y tenemos tiempo, podemos mirarlo, excepto quizá en algo de MyFair o de Spire. Por el resto de tarjetas, todo lo que sea HD, lo normal es que antes de que salgan los números, el CSN, ¿vale? E incluso le vamos a poner un, vamos a poner un enter después de los datos, más el enter. Pero antes del 1, 2, 3, 4, vamos a sacar también el texto. A ver. Se puede sacar el número público, pero el número público es aleatorio, privado. Potencialmente se podría evaluar si tienes algún proyecto grande, sí, pero no es lo habitual. Es muy raro leer pasaportes para impresión. Cualquier caso custom que te permitiera leer datos biométricos, o sea, más que leer un pasaporte biométrico. ¿Te sirve? Esto te lo puedo mirar, ¿vale? Vale. Para tarjetas SEOS, en lugar de sacar todo el carro de números, vamos a sacar el luego, el PAX con un poco de texto antes y el enter luego, ¿vale? Cada vez que quizás, o quizás sí, porque el keyword no estaba en marcha, pero mejor hacer, ¿vale? Así nos aseguramos que la configuración que hemos cambiado efectivamente. La tarjeta SEOS me empieza a sacar, si os fijáis, el texto más el número más un enter. Esto nos permite, aquí otra tarjeta distinta, vemos exactamente que nos da números distintos, pero si en el caso de SEO se os digo aleatorio. Si muestro la tarjeta dos veces, si la parte privada es la misma, la parte pública es random. ¿Tiene algún sentido leer el número CSN? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un número público. Lo normal es que el CSN lo tengamos desactivado, ¿vale? Entonces, una vez se reinicializa la tarjeta, pues cada vez que mostramos el numerito, ¿vale? Y evidentemente el número tiene que ser el mismo cada vez que leemos la tarjeta. Este número es el número PAX. Si os acordáis, la tarjeta y lo protegemos con una llave. Esto es un número privado, a pesar de que realmente es un número privado y es un número protegido, ¿vale? No es un número público. Ese número, si os fijáis, sigue siendo un número hexadecimal y realmente no se parece a lo que queremos. De hecho, la tarjeta tiene impreso y estas tarjetas, que yo sé que es el caso, el número impreso y el número programado. ¿Por qué esto y esto no es lo mismo? Pues el motivo es bien sencillo. Este número es decimal y únicamente estamos tomando alguno de los. Luego hacemos el corto. Ahora yo sé que el formato es Wigan 26, ¿vale? Pero antes de tomar Wigan 26, pues es altamente probable que sea Wigan 26. Vamos a probar. Si os fijáis aquí abajo, hay lo que se llama el PAX Custom. PAX, el número PAX, ¿vale? Y lo que decimos es, offset viene esto, de un documento que os voy a enviar. Ahí está. Este es el documento en la misma presentación. Básicamente, si os acordáis, Wigan 26, tut y un cierto offset, ¿vale? 9 y 16. Entonces, le meteremos un enter al final, ¿vale? Para hacerlo un poco, ¿vale? Y la salida la queremos en decimal. Entonces, va a decimal, ¿vale? Entonces, me saque únicamente del bit 9 al 26. Voy a hacer un pequeño truco, los packs a pelo, y los voy a sacar en binario, ¿vale? También le voy a meter el enter, que ya lo tenemos. La salida la pondremos en binario. Esto en condiciones no, y veremos primero los 26 bits y luego veremos el número que queremos en decimal, que es 20, ¿vale? Entonces, muestro la tarjeta y si os fijáis, esto es realmente lo que hay guardado dentro de la tarjeta. Y si os ponéis a contar 14, 18, 20, 22, 24, 26 bits, ¿vale? ¿Vale? Realmente lo que hemos tomado es desde el bit 9 y lo hemos convertido a decimal. ¿Sí? Técnicamente lo que necesitas es este numerito más el enter que nos han enviado. Y a veces tiende a ser complejo. Normalmente, sí que había mucho tema de formatos, por un tema de intentar evitar duplicidades con otros proyectos. En el momento que al final no vas a poder leer la tarjeta, no sé que las llaves cuadren, que la misma tarjeta esté en el lector y en la tarjeta. El hecho de usar un formato u otro es indiferente, ¿vale? Entonces,
como podéis ver, es una tarjeta. Y si muestro una tarjeta distinta, pues nos da. Y el número de la tarjeta, 10.070, que cuadra con el... ¿Pregunta hasta aquí de momento? Me dijiste que están trabajando en que en esta interfaz te muestre, estarían ustedes también trabajando en mostrarle el número de bits que contiene la tarjeta. Me dijiste que van a estar trabajando en que te muestre la tecnología de la tarjeta cuando la pasen. También van a poder incluir. Estamos trabajando en varias ideas. De ellos es que sea capaz de trabajar con distintos formatos a la vez, con la misma tarjeta, de autoaprendizaje, en el cual suele mostrar la tarjeta el propio elección del formato, porque esto a veces es algo complejo. Realmente no hay tantos formatos, el más habitual es Wigan 26. A día de hoy, 35 bits o 48 bits. Números en el 35. Vale, tiro para atrás un poco, porque no lo he explicado con mucho detalle y tienes razón. HID, hay o sea, el que os estaba enseñando. El HDPACK, los que HD guardan en la tarjeta y se protegen con una llave. Esa llave encripta los datos que vienen acá, o sea, como HDPACK. Y es para que la tarjeta sea la misma. El problema de las llaves, y yo no te digo el password, pues evidentemente no vas a ser capaz de acceder a tu ordenador o a tu cuenta de mail, ¿no? Pues aquí lectores con llaves estándar, eso es lo más habitual. Por ejemplo, si es Banco de Miami, por decir algo, pues el Banco de Miami utiliza usando realmente, hace falta que las tarjetas estén programadas usando la llave del Banco de Miami, y si esas llaves no están en ambos lados idénticas, no te va a decir nada, porque se considera que eso es como una transacción fraudulenta, error, si queremos, cuando hay una transacción errónea, para saber si tampoco te puede decir que llave hay en la tarjeta, porque si te lo pudiera decir, potencialmente me lo podrías destruir. Normalmente los clientes finales, los grandes, banco de empresas como Burger King o Starbucks o Facebook o quien sea, toda esa gente tiene su propia llave, ¿vale? Y te dicen, no, mira, queremos leer estas tarjetas HD, la siguiente frase es, entonces, ¿qué tenéis que hacer vosotros? ¿Cómo lo tenéis que gestionar? Del cliente de usuario, o sea, la tarjeta de usuario, de los trabajadores, o cómo va a funcionar. Pero claro, nosotros en HD vendemos lectores con llaves. Entonces, si tú vas a ver a Banco de Miami y les tienes que vender el lector, ya tiene que estar actualizado, van a tener las llaves del Banco de Miami. Pero para leer el número privado, o sea, el número PACS, evidentemente, como he dicho. Entonces, ¿cómo se consigue que la llave sea la misma en ambos lados? Pues se consigue que el lector tenga esa llave. ¿Cómo se pone la llave en el lector? No comprar lectores con esa llave. Para ello, primero, vosotros tenéis que estar desde el punto de vista del cliente final, o sea, si es un proyecto con banco de lectores de HD con esa llave, ¿vale? Por un tema de seguridad. O la otra opción, lo que normalmente se recomienda, y que el cliente final cargue ellos mismos las llaves. Y me dirá, tarjeta de configuración. Y el proceso es muy sencillo. Se desconecta, se espera 5 o 10 segundos, el lector pita y papelea un par de veces y ya está. ¿Vale? Entonces, si la gente cada vez que pase la tarjeta, leerá el número privado y sacará el 1, 2, 3, 4 más el enter tal como se espera. El cliente final tiene que saber que hay que cargar sus llaves. Si no os lo dicen o no lo sabéis, nadie va a ser notificarse contra esa llave. Entonces, por norma general, desde HD se educa la población para que compren lectores o sistemas con llaves genéricas y que aporten. Evidentemente, esas tarjetas de configuración son muy poderosas para seguridad de control de acceso, de impresión, de elevadores, del parking. Toda la seguridad capaz de tener esa llave en plano o alguien, o eres capaz de robar las tarjetas de cada sistema. Entonces, para que esto no pase, lo que sea, evidentemente, es la norma más básica en la seguridad. Entonces, a la pregunta de donde quieras. Y me han dicho que tienen sus propias llaves. ¿Cómo lo hago? Expreso un número. Con ese número podemos mirar cuál es la llave, que es lo más habitual, y explicarles pues, que hay que cargar las llaves. ¿Vale? HID, la situación es un poco distinta, porque evidentemente en algún momento que puede cargar las llaves usando tarjeta de configuración que podemos crear desde HID, o se puede cargar las llaves. En ese caso, en lugar de leer los datos PACS, algo en la memoria. ¿Vale? Esto lo volveremos a tocar. O sea, lo volveremos a tocar. ¿Vale? A ver si... Perfecto. Vamos más adentro, ¿vale? Ya no sé ni dónde estábamos, ¿verdad? Y sacamos los datos PACS a pelo, en binario, más la conversión. Esto está muy bien y realmente, posiblemente para vuestro proyecto os servirá. No sé, tengo por aquí una prox. O sea, realmente, aunque nuestro proyecto era un proyecto SEOS, que el lector viene activado para leer todo. Eso es bueno porque os ayuda, ¿no? Que sigues leyendo cosas que no quieres y potencialmente podría llegar a cuadrar un agujero de seguridad. Y el segundo problema
es que cuando el lector toca la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, le cuesta un rato hasta volver hasta la primera tarjeta. Hacer un proyecto, por decir algo, con SEOs, desactiva tarjeta del tipo A. Pero si te fijas, tenemos tipo B activo, proximidad está activo, BL está activo, incluso tarjeta de configuración. Tarjeta de configuración está reconfigurada a posteriori. Si es un cliente que está muy preocupado del tema de seguridad, pues también. Si cada vez, si os acordáis, hago el apply y el reboot, pues evidentemente habrá tarjetas que dejaré de leerlas. Pues si ahora mismo, cuando el lector vuelva, le muestro una tarjeta iClass, o si hago lo mismo con la tarjeta Prox, pues exactamente igual. No hay ninguna. Si os fijáis, he dejado el tipo A en marcha. Hay otras tarjetas del tipo Desfire. Si muestro una MyFair, pues sigue funcionando. Si muestro una Desfile, es desactivar las tarjetas a nivel de keyboard weights que no vas a usar. Por ejemplo, si no quieres usar... Entonces, lo ideal es desactivar todas las tarjetas menos, vamos en varios frentes. Lo primero es más rápido, segundo es más seguro, y tercero, el lector realmente en ir a esa tarjeta, a ese dato, si se autentifica, saca los datos. Si no se autentifica por lo que sea, porque podría ser que tú... Con lo cual nos aseguramos que única y exclusivamente leemos el dato que... Voy a restaurar todo porque ya no sé ni dónde tengo mi configuración, ¿vale? Cuando tienes todas las tecnologías habilitadas, cuando tienes solo una sola. Es más rápido. Es más rápido. Es más, aunque parezca absurdo, vamos a peor. ¿Y eso? El lector debería ir a mejor. Pues no, vamos a poner en la lista, más, o sea, menos rápido va siendo el lector. Sí. Sea el más rápido que existe a día de hoy en el mercado. Pero tienes que asegurarte que desactivas todo lo que el lector empieza a buscar cosas y cosas y cosas. Tarda mucho más que si únicamente se centra en una tarjeta. Bueno, y es que el lector lee muchas tarjetas distintas. Entonces, existen más proyectos con tarjetas mezcladas. Entonces, voy a hacer una pequeña prueba, pero básicamente tú puedes tener proyectos con tarjetas mezcladas, 4 tarjetas, ¿vale? Voy a poner en todas exactamente lo mismo, que es el nombre de la tarjeta, número y el enter, ¿vale? Entonces, normalmente la configuración que yo utilizo para, primero, identificarlas, que somos capaces de trabajar con todas ellas a la vez. Entonces, necesito 2 minutillos para esto, a ver si consigo. Básicamente voy a sacar packs, ¿vale? Porque las tarjetas que tengo aquí son todas HD, pero bueno, es indiferente sacar básicamente el lector. Y esto, creo que va a ser suficiente. No se me ha dejado alguna por el camino, pero bueno, ¿qué hace este lector especial? Es que somos capaces de leer todas las tarjetas a la vez. Vicioso, porque no las muestras todas a la vez, sino es una detrás de otra, ¿vale? De hecho, hablaremos de tarjetas. Si muestro una tarjeta Indala, pues me saca, bueno, Prox, me saca Prox, RSE. O si saco una MyFair, pues me saca el número de MyFair, ¿vale? O muestro una tarjeta, ¿vale? Entonces, todas estas tarjetas, si os fijáis, entonces empiezan a haber muchos proyectos donde hay poblaciones mixtas. Y aunque para él es más, y empieza a haber situaciones muy raras. Combinación. Yo estaba trabajando en un proyecto, 2 bancos se fusionaron. El problema está en que en un banco había 50.000 usuarios y en el otro banco había con 2 poblaciones distintas. Claro, lo fácil es decir, mira, todo lo que tenemos, donde el jefe del banco, que tiene 34 problemas, 34.000 problemas, le dice el sistema, te dice que de eso, nanay. Entonces, la solución pasa por poner tarjetas duales que sirvan a ambos sistemas o ponerle, como hoy hablamos de lectores, nos centramos en el lector. Tarjetas iClass, ¿vale? Sin problemas, y tarjetas más. Es que en este proyecto, bueno, de hecho, esta pequeña demo que estaba haciendo aquí, una iClass que sacaban los datos, que realmente sacaban el CSN en decimal también. Configuración, ¿vale? Ponemos el CSN decimal, CSN, más en custom data. Creo que era William 26. Pues la misma historia. Era iClass, card number, y esto lo sacamos del enter, y la salida. Luego entraremos un poco en esto, porque hay un montón de parámetros, no os asustéis, no es tan complejo. Normalmente solo tocar. Lo que acabamos es con el proyecto haciendo algo parecido a esto. Tarjeta, bueno, hay que esperar. He cortado unos 5 segundos o así, de recuperas, ¿vale? Entonces, la MyFair salía algo, ¿vale? Si os podéis fijar, es lo que se guarda en la tarjeta. ¿Se podía sacar más datos? Entonces, si os fijáis, al final podemos mezclar tarjetas. Complejo. No es nada habitual, pero hay veces que pasa. Y es que, imaginemos los 2 bancos, banco A, banco B. Claro, los del banco A están usando la tarjeta MyFair, un problema. Y cada uno en su sistema funciona individualmente. Un problema que el lector tiene que leer ambos, ¿no? Y esto lo resolvemos con este lector, donde no puedes cambiar el lector. Entonces, lo que se hace es empezar a usar lo que se llaman tarjetas dual. Tarjeta que dentro, en lugar de tener un chip y una antena, tiene 2 chips distintas y las pegadas, una justo al lado del otro. De hecho, si no tenéis una tarjeta dual y queréis hacer, y el comportamiento es el mismo. Entonces, el problema está en que cuando tú muestras una tarjeta, puede ser uno o puede ser el otro, ¿vale? Entonces, hay veces que lo que... ¿vale?
Entonces, esto, no, ya os digo, no es muy habitual, pero a veces pasa. ¿Cómo se hace? Priorizar qué tarjetas queremos sacar primero. Entonces, aquí, por ejemplo, que queremos, podríamos, en este proyecto, podríamos tomar, por ejemplo, pongo iClass la primera y MyFair la segunda. Tiene un poco más de gracia. Entonces, a ver si funciona. Si yo ahora muestro la tarjeta dual, que no la tengo, de hecho, estoy enseñando dos cosas. ¿Vale? Si las pongo al revés, voy a sacar primero MyFair. ¿Vale? Estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, con ello, en tarjeta, de alguna forma, qué chip queremos. Entonces, os podéis encontrar proyectos de varias tarjetas o incluso tarjetas duales, todas ellas. ¿Vale? Es un tema de conseguir la configuración correcta, con poblaciones mixtas, porque todo esto lo podemos cubrir sin problemas. ¿Alguna duda hasta aquí? Cualquier duda o pregunta, por favor, nos hacen saber. Vamos a tomar un receso. 10 minutos. 10 minutos, sí. Son ahora mismo las 11:18 en Miami, así que vamos a decir que a las... Medio, 10 minutos. Y si tenéis alguna duda, podéis escribir. Vale, pues seguimos. ¿Seguís ahí? Todos estamos de vuelta, continuamos. Así que, Oriel, ahí está. Oriol. Vamos a ello. Entonces, si os acordáis, como que están ahí, no leo chat, interesante. Bueno, no sé por qué parpadeaba. Si os fijáis, somos capaces de sacar TCN, sacar packs, distintas tarjetas, podemos imprimir los números de formas muy distintas. Entonces, el número C tira un poco para atrás. En algunas empresas le llaman UID, en otras CSN. UID es Unique Identifier. Si leéis distintas documentaciones es lo mismo. Y no es recomendable utilizar eso para... Que es número único. Pero en el momento en que es clonable o que puedes generar más tarjetas con el mismo número, mucho en HID preferimos el Car Serial Number porque es el número que se da al chip en el momento en que se genera. ¿Vale? ¿Cuál es que lo pidan o en hexadecimal, lo que haya, o en decimal? Os voy a enseñar 4 CSN solo para que... muy sencillito, ¿vale? Voy a activar el sesión, que no la tengo porque lo he borrado. Y aquí tenemos el Enter, decimal, ¿vale? Voy a hacer lo mismo para IKEA, aquí desactivo Packs, ¿vale? Y iClass Packs, ¿vale? Y también la decimal, ¿vale?
A ver, ¿qué más? MyFair y Desfire, ¿vale? Entonces, tengo una MyFair class, lo mismo, vale, perfecto, y la salida está en hexadecimal. Solo es para pinta tienen los CSNs. Lo digo porque os vais a encontrar proyectos que, aunque no sea lo ideal, la gente en ese momento lo hicieron así y creen que eso es lo correcto, luego se dan cuenta que no, pero bueno, reconfigurar tropecientos mil lectores o cualquier sistema que tengan, pues no les gusta, y como no les gusta, no lo hacen y siguen usando. Ver vosotros como si fuera cerradura en casa, ¿no? ¿Qué sentido tiene poner un bombín y cierras de golpe, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido a nivel de seguridad hacerlo así. Llave justo en el tiesto de la planta o deja la puerta abierta. Evidentemente, si vives en un buen barrio, que es algo que existe, ¿no? Entonces, tenemos el lector configurado. Voy a pasar varias tarjetas. Fire, esto es SEOS. A ver si va. Entonces, si os fijáis en los CSNs, tienen longitudes distintas, 8 dígitos, ¿vale? En el caso de Desfire son 7 bytes, que son 14 dígitos, caracteres alfanuméricos, para ser correctos. Alfanuméricos. Con lo cual son 8 caracteres alfanuméricos. Y en el son 16 caracteres alfanuméricos, ¿vale? Esto es un número que no da mucho de sí, porque al final es decimal, ¿vale? Voy a tomar el MyFair para haceros pensar y reflexionar un poco. Si tomamos la tarjeta MyFair, dando el número del CSN en... Esto es el número que teníamos. Y lo que pasa es que hay veces que los clientes lo quieren reverse, ¿vale? Y lo puedes que si lo pensáis en frío, nosotros, cuando escribimos 1, 2, 3, 4, 5, realmente el segundo que se lee de izquierda a derecha y de forma consecutiva. Pero yo te puedo decir incorrecto. Tú me dirás que sí. ¿Por qué? Porque es tu convenio. A mí me gusta leer pedido, no, pero es mi convenio, ¿vale? Entonces, cada uno tiene su convenio de forma de leer un número. Todos los dígitos, o puedes eliminar el último, puedes jugar con los números. Honestamente, ahora la verdad, no tiene ninguna utilidad. La información es la misma. Entonces, hay épocas que hago botones para mostrar cosas muy complejas. Al final, la información es la misma. Es un tema de que juego el CSN a pelo, tal como viene en hexadecimal. Si me dices, no, es que la base de datos no nos gusta hexadecimal. Vale, pues juega con ello, pero no hagas más complicado. Lo habitual es sacar el decimal o el hexadecimal. Y es que los números se pueden leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Personas, si yo te digo, escribe 1, 2, 3, 4, 5, es muy sencillo, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, y yo te puedo decir que sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5. Se lee de derecha a izquierda, es capaz de girarte el número. El problema está en el siguiente. Si es en decimal, es muy sencillo de ver. Pero en hexadecimal, este número acá, si lo giras, no vean 81, 81, FD, FD. ¿Vale? Hasta ahí bien. Problemas, resultados distintos. Ambos números contienen la misma información y convertido a decimal, y el otro solo está convertido a decimal. Si es uno detrás del otro, no es lo mismo girar y convertir que convertir. Ya os lo muestro. Entonces, este número de acá y este de acá es lo mismo, pero en números totalmente distintos, ¿vale? Entonces, la discusión número y no me sale lo que quiero, ¿vale? Esa es la frase. Entonces, es leer, ¿vale? No siempre es fácil, no conversiones raras, y esas conversiones raras es lo que nos genera dolores de cabeza. Y esto espero que no os perdáis porque tiene un poco de gracia. Que se han girado, o sea, es la conversión del hexadecimal. Lo que pasa es que tú lo ves con ojos distintos, ¿vale? Esto lo podrías ver, ¿vale? Es lo mismo, pero realmente es distinto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a pasar? No, es que manda una tarjeta y tiene que salir este número, pero cuando la leo me sale esto. Sé que en principio el número es correcto, pero no sé por qué me sale un número distinto del que debería de ser. Y me da un número distinto, ya sea HID o de cualquier otro fabricante, me es igual, ¿vale? Entonces, las conversiones siempre se hacen a nivel de bit. Siempre esto. Para ello necesitas una calculadora. Y necesitas que la calculadora esté desde hexadecimal a decimal y binario. Y octal, si quieres, ¿vale? Entonces, si tomamos un número hexadecimal, le damos acá y le damos a binario. Y nos saca el binario, ¿vale? O sea, el mismo número de forma distinta, para que sea más visual. Esto de acá es lo mismo que el binario de acá. Vamos a hacer la misma conversión. Lo pasamos a binario. Es Dios. No lo otro. Lo otro no hay información, ¿vale? Si tenéis la duda, lo convierto a binario. La información es la misma, ¿eh? O sea, si os fijáis, estos dos números al binario es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que binario. Es que, claro, depende de la conversión que se ha hecho, aquí está todo bien mezclado. O sea, sin meterle muchas ganas, pero podemos ver aquí 6 unos. Es muy raro encontrar 6 unos del tirón. O por déjame cerrar esto. Vale, bueno. O sea que es altamente probable que la información de alguna forma esté ahí. 00, 111, 0. Pues bueno, aquí, de alguna forma, esa información está. Yo ya sé que es que está reverse a nivel de byte, ¿vale?
pero que podría ser, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como mínimo, siempre es la misma. La pregunta es cuál es la conversión, porque sabes que el número está ahí. Entonces, a partir de ahí ya es jugar muchas opciones. Al final, lo que tenemos con CSN es o puedes llegar a añadir datos una vez convertidos, o sea, puedes convertir y girar o girar y convertir distintas salidas, ¿está ahí bien, no? Podemos filtrar, entonces, lo más habitual es girar el número, ¿vale? Opciones. Esta, más o menos aún, porque ya sé que es conversión en hexadecimal, pero hay veces, especialmente cuando se leen datos en la memoria. La memoria, hay veces que la gente guarda esto, 1, 2, 3, 4, 5, y esto, ¿vale? Que sí, que tu 1, 2, 3, 4, 5 está ahí medio. Y hay veces que no son 1, 2, 3, 4, 5, sino que está en hexadecimal. Aparte de las conversiones tiene su gracia, ¿vale? Hace falta darle vueltas. Si no se a mí me encanta esto porque me encantan los números, pero tiene su gracia, ¿no? Del que lo hizo en su día. Si es una persona muy macabra, puede ser que acabe en cosas muy raras. ¿Sí? En decimal, ¿vale? Entonces, primero es conseguir leer el ATR, ¿vale? Y conseguir la tarjeta, ¿qué es lo que quieres leer? ¿El número público, el número privado o los datos cursos? Significa que sea correcto, porque tú puedes ser que estés leyendo CSN, pero realmente tú te estás obsesionado en leer algo en la memoria, ¿vale? O viceversa. Entonces, segundo es leer el campo que toca. No por el hecho de leer el campo que toca, quiere decir que estés leyendo el número y lo que quieres es 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces, una vez lees lo que toca, o algo en el CSN o lo que sea, luego hay un tema de conversiones para intentarlo sacar. Muchas veces el error que hacemos todos es poner la tarjeta, sale un número A. Bueno, depende, me estás leyendo un número. ¿Lees el número correcto o no? ¿Qué quieres leer? ¿Y cómo? ¿Qué manipulaciones? En lo que son los campos, lo digo porque en anterior, tiro un poco para atrás solo para que quede claro. Hay una patch, que es número privado, y luego la opción de leer algo en la memoria. De hecho, puedes configurar 3 datos distintos en la memoria, donde leen en la memoria, pero tienen distintas llaves y distintas poblaciones. Por ejemplo, tienen MyFair del edificio A y pondrías toda la configuración para el edificio A, en Custom 2 la configuración más básica. Lo siguiente es la parte del dato custom. Puedes querer girarlo o cortarlo, 4 bytes, ¿vale? Y esta es su SN que leemos, ¿vale? Está ahí bien, ¿no? Sí. Esto en hexadecimal, porque en su base de datos no cabe un número tan largo. Claro, esto, si lo convierte distinto, tiene nada que ver con el número que teníamos antes. No el contexto, no hay ni un dígito que cuadre, 0. ¿Vale? Entonces, aquí y acá. Lo que hay que hacer es ver qué cabía acá. Esto se lo han petado antes de hacer la conversión. Entonces, ¿qué conversión es? Lo decimal. ¿Vale? Entonces, hay veces que las conversiones, y hay que entender qué es lo que ha hecho el cliente. Si os fijáis, ¿vale? Si tú, por ejemplo, puedes hacer el proceso inverso. Este es el número, lo pasas a binario, lo hacer en binario. ¿Sí? Las comparaciones. Correcto. Es la misma que esto de acá. ¿Vale? No binario. Lo digo porque os podéis encontrar cosas raras comparadas a nivel binario. Y por mucho que yo os diga cómo hay que hacerlo, esto es un juego de números y hay que tener las ideas muy claras. Binario, siempre a nivel de comparación, siempre. La segunda, lo más clásico son los dos más habituales. Pero no es lo mismo que girar, convertir, truncar, que truncar, convertir. El orden de los procesos cambia el resultado. Entonces, hay que tener muy claro cuando te dicen, no, es que esto es decimal, pues lo giramos, o lo giramos y luego lo pasamos a decimal. Y si lo giramos, lo más habitual, y tengo centenares de tarjetas, normalmente de color blanco, sin ningún número, tengo que leer 1, 2, 3, 4, 5, la paso por el lector y si es que la paso, saco la misma basura, con lo cual, bueno, es un buen síntoma. Y estás sacando algo. La pregunta es, ¿estás leyendo el campo que toca? Esa es la primera. Y la segunda es, lo que lees y lo que pretendes leer. Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, un juego de números. Y a los que os gusten los números, os lo podéis pasar bomba porque es un reto mental. Buscaros a alguien que le guste porque hay veces que hay que meterle horas. Y cuando haces combinas un número de 1 y un número de 0, ¿no? No. No. Y esto es algo que un número hexadecimal, cambio el FD, ¿vale? Para hacer la conversión, Windows no ayuda en lo más mínimo. Porque te quita los... A principio, ¿vale? Realmente no es tan complejo. Normalmente se hace una conversión que es convertir a decimal, y normalmente se hace una segunda, no siempre, que puede ser lo más habitual. Entonces, normalmente lo que se hace es, se gira o se trunca. Tiro para atrás más que nada por el tema de tablas, que yo sé que asusta. Segundo, saber qué campo vamos a leer. Si es el CSN, número. Si vamos a hacer algo para memoria,
se hace la CN, se hacen acá, y para packs se hacen acá. Solo para que quede claro. Tú realmente lo que tienes en la tarjeta es algo. Me vas a leer esto. Si solo me vas a leer esto, los bits que quieres. ¿Sí? Esto es lo que se llama un parsing. Y tienes un offset, que es lo que tú quieres. ¿Vale? En la parte de Wigan 28 es relativamente sencillo y sistemático. Cuando hablas de CSN o datos... ¿vale? Entonces, la pregunta es, una vez... Pues a lo mejor lo quieres girar, o a lo mejor solo es una conversión a decimal. CSN packs o memoria custom, con o sin parsing. Aquí, ¿vale? Cortando, incluso girando si quieres. Ese es el primer paso. Segundo paso es para cada uno. Estamos trabajando con MyFair Classic. Entonces, cuando le das a input data, porque podría darse la situación que estás jugando para adelante y para atrás con los settings y aquí te aparece. Ya me pasó. Ya te paso. Entonces, aquí volvemos a tener custom 2, custom 3, que es lo que teníamos acá, arriba, de parsear, de CSN custom 1, custom 2, packs 1, custom, etc. ¿Vale? De toda la tabla, si solo estáis trabajando con un campo, que es lo habitual, el resto de la tabla no sirve para nada. ¿Vale? De, yo qué sé, estos bits, Wigan 26. ¿Vale? Cuando vienes a la siguiente tabla, el custom packs 1. Lo digo porque no os asustéis con las tablas. ¿Qué quieres hacer? Pues bueno, podrías volverlo a girar otra vez. ¿Vale? Pues tú puedes hacer y giro, por ejemplo, o añadir padding. Entonces, las operaciones lógicas se da la opción. Entonces, ¿qué es el padding? La base de datos, quieres guardar el número 1, 10, 100, 1000 y 10.000, 100.000, imagínate que te da la opción 1. Y hombre, seamos honestos, que yo muestre una tarjeta al host es un poco raro. O sea, sí que se puede hacer, y la base, ¿no? Porque al final es un único dígito. A todos les gusta tener los datos del mismo tamaño, por un tema de consistencia de memoria. Entonces, lo que se hace es para guardar el mismo número. Lo que se viene a hacer es, bueno, si me das una tarjeta es 00001, ¿vale? Entonces, esto es el padding. Entonces, para que os hagáis una idea, estamos trabajando con packs custom 1, custom packs, ¿vale? Y aquí pongo el enter, aquí nada, y aquí únicamente activo. Entonces, cuando muestro una tarjeta MyFair SE, me va a sacar los datos al decimal, ¿vale? Entonces, para que lo veáis. Entonces, tengo aquí una tarjeta que pone 10.016. ¿Vale? Entonces, ese número está bien, pero a lo mejor tu base de datos está basado en 8 dígitos, 10 millones de usuarios, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Los datos ya está acá, esto está bien. Padding, lo que queremos es añadir. O sea, lo activamos. ¿Vale? No, perdón, este no es el padding, este es a nivel de bits, no a nivel de... el padding más fácil es este, el string padding. En lugar de hacer ceros, voy a añadir el símbolo del dólar. ¿Vale? Delante, 8. Entonces, si me aparece un número decimal de 8, como sos de dólar por delante. Con lo cual nos aseguramos que siempre tiene la misma longitud. ¿Eh? Entonces, básicamente lo que hemos dicho es, bueno, estos son 5, pero tiene que ser un total. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, bueno, esta manipulation a nivel de bit. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú podrías añadir números delante de tu número en binario. Hey guys, you guys want to take a break, go to lunch? You guys gonna keep working? Represent right now. Okay, good for that. Realmente tú puedes hacer manipulación a nivel de bit. Esto es más raro, porque realmente, pero bueno, se puede llegar a hacer de manipulación a nivel de bit y lo mismo, puedes girarlo a nivel de bit o de byte. Contra unos y ceros. Por ejemplo, tú puedes tener un número y hacer un AND o 1, 0, 1, 0. Puedes multiplicarlo por, o sea, puedes hacer un OR y podrías convertirlo, por ejemplo, a 0, 1. Una cierta flexibilidad a nivel de conversiones. Yo a día de hoy aún no he visto ninguna. También es cierto que el firmware tiene 2 semanas. Otra opción a nivel de bit. ¿Vale? Entonces, si os fijáis en nuestro campo, ¿vale? Si estamos en Custom 1 Pack, muy importante, no tiene ninguna lógica, ningún uso, nada. Autocreáis valores que sabéis en qué fila estáis. Porque si os fijáis, la mayoría de campos están desactivados, está todo a 0, porque únicamente utilizamos. ¿Vale? Entonces, bueno, para cerrar el tema de lectura de datos, para lectura en la memoria de una tarjeta MyFair. Tarjetas MyFair o Desfire o parecido, que en su momento guardaron un numerito dentro de la tarjeta. No es muy habitual, ¿eh? Fulanito nos instaló un sistema de control de acceso y guardó un numerito en el bloque 3. Entonces, para acceder a la memoria de una tarjeta, siempre se necesitan 2 cosas. Estos son datos seguros. Tú no puedes llave, ¿vale? Entonces, este espacio normalmente tienes, lo normal es cambiar la llave, ¿vale? Entonces, llave. Primero es la llave. Bueno, la llave. ¿Vale? ¿Cómo cargamos la llave? Pues tenemos el lector. Hay que pedir la llave en plano al cliente, del cliente, y luego hay que cargarla en el lector.
lo más carga de llaves, ¿vale? Entonces, esta herramienta, que ya os la he llamado aquí Loading Tool, es una aplicación muy sencillita, la lanzas y que cargues la llave. Entonces, lo primero selecciona el lector. Y si os fijáis, el portátil tiene un lector integrado de tarjetas de contacto, que se llama Broadcom. La pregunta es, ¿dónde está mi lector? En Keyboard Wedge, el lector funciona como un teclado y la comunicación es unidireccional, pero no es capaz del ordenador de detectarlo como lector. Con lo cual, para hacer carga de llave, generar tarjeta de configuración, está desactivado, ¿vale? Entonces, lector básicamente ahora reinicializa como dispositivo de Smart Card. Un segundito en mi ordenador. Si vamos a Device Manager de Windows, el lector vuelve a aparecer. No sé por qué aparece en 2, no sé qué está pasando. Entonces, si refresco acá, no, mi ordenador se está quedando frito. Ahora sí, ahí aparece mi lector, ¿vale? Entonces, la tarjeta más fácil era en la memoria. El tipo de tarjeta, pues, es el slot o la posición dentro del lector donde vamos a guardar la llave. Consistente. Si la llave la guardamos en la posición 10, luego tenemos que invocar la posición 10. Si invocamos una posición distinta, no va a funcionar. Entonces, y aquí hay que poner la llave en plano, la llave de verdad, ¿vale? Es FFFF, ¿vale? Entonces, la voy a escribir. Ya sé que solo se ven puntitos, pero la llave realmente es FFFF. Y se le da, la llave se carga y te dice que efectivamente que había... No sé por qué. No aparece. Tenemos cargada, ya está. Podemos cerrar la aplicación, se acabó, ¿vale? Ahora tenemos el lector, ¿vale? Entonces, volvemos acá, volvemos a MyFair Classic. Y hemos dicho, no queremos el CSN, o sí, lo voy a dejar aquí, si os acordáis. Aquí nunca se guarda la llave en plano. Se guarda el tipo A, el sector, voy a poner un sector cualquiera. Los primeros sectores, el 1 y el 2 creo que es de esta manera. Puedes acceder acá, ¿vale? Pero no puedes acceder de forma manual. El que sea, el offset del que sea y longitud. Si esto lo he hecho bien, al mostrar la tarjeta, el lector se va a... 20, se autentificará, procesará la tarjeta y sacará posición de memoria, ¿vale? Entonces, de hecho no he puesto nada acá, pero bueno, esto sería... Vamos a arreglar, ¿eh? Y estos son los 16 bytes que hay guardados en esa parte de la memoria. ¿Sí? Entonces, packs en marcha, Custom 1 autentificándonos y sacando datos, ¿vale? Normalmente tienen 3 bloques y luego el cuarto tiene guardadas unas llaves, ¿vale? Y se ven numeritos. No tiene ningún valor, ¿vale? Pero es por no mostrar ceros, ¿vale? Por mostrar algo más visual. 1 y aquí entra, ¿vale? Personalizada. Si os fijáis, estoy sacando el número público y el número privado. Soy un poco bestia, pues lo leo todo y se acabó. Pero no es lo habitual. Entonces, datos en ese bloque. Entonces, si os fijáis, aquí puede ser que estemos leyendo el bloque que queremos, pero puede ser que dentro de este bloque tú no quieras los decir. Yo quiero, mira, los primeros 3, 4, 5, 6, estos de aquí, ¿vale? Y estos de aquí al final tampoco los quiero. Para sacar esto, estos son 6 bytes, y aquí hay, perdón, estos, o sea, los primeros 6, ¿no? Luego 4 y ya está. Entonces, podríamos para atrás otra vez. Volvemos a MyFair, desactivo C, pero sí que podemos ir a Offset y decir, mira, ¿sabes qué? Los primeros 6 bytes, no. Eso hace un total de 16 bytes. Entonces, solo nos centraremos en leer esta parte de acá, ¿vale? Y si os fijáis, el lector únicamente nos saca la parte. Pues claro, se podría dar el caso que esos bytes los quieras girar otra vez. Entonces, este numerito queríamos en decimal, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos girar, podemos sacar en decimal, por ejemplo. No, mira, lo sacaré primero y luego os puedo de números. F078069, ¿vale? Que es lo mismo que acá. Y haré, porque hay demasiadas cositas, pero básicamente si esto lo conviertes a decimal, y lo conviertes a decimal, este es tu número. ¿Sí? Incluso ves 5 y ves números que hay varios 8 y te podría hacer tu película, pero la realidad es que no vas a ningún lado. Entonces, si os fijáis, estamos en el ejercicio de leer el lector. Le hemos dicho exactamente dónde hay que ir a leer. ¿Ya? Le damos la llave, tipo de llave, donde vamos a leer los datos. De los 16 bytes solo tomamos 4. Luego hacemos el giro y lo sacamos en hexadecimal, pero bueno, podemos sacar en decimal si queremos, ¿vale? Y disculpa, el control del bloque por ahí que se acaba. Perfecto. Entonces, ¿qué problema hay? En el momento en que haces un error, como hay una autentificación, en la 20 pongo la llave 21, que no está cargada, no está ahí, con lo cual va a fallar seguro. Entonces, que está bien configurado. Si yo vengo y muestro la tarjeta, parpadea, no hace nada. ¿Por qué?
Porque el concepto que hay detrás de estos lectores es, si no consigues hacer la transacción como me gusta, no sacas nada. ¿Vale? Normalmente las impresoras no quieren saber nada cuando es una tarjeta incorrecta. Los trabajadores tienen sus tarjetas y quieres que esas tarjetas se lean y saques su número, ¿no? Visa o una Mastercard, o te venga con la tarjeta del vecino, o te venga con un pasaporte. ¿Qué tiene que hacer el lector? Nada, sacar nada. Esa es la prioridad. A mí me gustaría saber algo porque estoy haciendo pruebas. Bueno, entonces, uno de los trucos es desactivar el Trox. Con que hagas esto, el comportamiento va variando texto, pero no va a sacar el número, porque no consigue autentificarse, está vacío. ¿Vale? Y el lector va intentando acceder, pero está vacío. ¿Por qué está vacío? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Una opción, evidentemente, y otra es que cuando hay un error, te saque algo. ¿Vale? Lo que sea. Puedes poner lo que quieras. Pueda generar un teclado, potencialmente lo puede crear. Entonces, ahora veréis que cuando el lector vuelva, va a sacar lo mismo. Realmente no sabemos por qué da error, porque puede ser un error de parámetros, puede ser un error de tarjeta incorrecta, como si estuvieras con una llave ahí forzando y la puerta no se abre. Eso es tu tarjeta, no tienes ni idea. O que estás leyendo en el sitio erróneo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que correcta. Puede ser que la llave la has descargado en un sitio incorrecto, puede ser, como es el caso. Pero puede ser mucho juego. O sea, los errores que puede ser llave tipo A, tipo B, no tiene mucho sentido. Puede ser bloqueado, como el de HID, ¿vale? O un bloque que no sea incorrecto. Pero al final, incluso puedes llegar a hacer pruebas tú solo, fácilmente ir probando todas. Saben que hay tarjetas que son más complejas. Por ejemplo, Desfire. Desfire, al final tienes el ID de la aplicación, datos, el final de datos, el número de llave en la tarjeta, el número de llave en el lector, y luego varios parámetros de encriptación. Se puede encriptar con AES, ¿vale? Esos son métodos de encriptación. AES son más potentes, funcionan con llaves más antiguas. Incluso existe algo que se llama diversificación de llaves, ¿vale? Entonces, de todos estos parámetros donde es Fire, el cliente pues, tiene que dar todos estos datos, porque no es únicamente por una llave abrir la puerta, pues, te dan 500 llaves, ¿vale? Pero es que a más de 500 puertas tengo que usar y cuál es la puerta, cuál es el cerrojo. Entonces, si te dicen la llave, la puerta y el cerrojo, con esa puerta y abra. Si pruebas esa misma llave con esa misma puerta por el cerrojo erróneo, y todas, vas a tener la sensación de frustración de decir, no, pues si esto está bien, si es una llave, va a dar todo. Y si cuadra todo, entonces sí, pasa la tarjeta, lee los datos, pero si te falta algún parámetro, ahí no lo vas a conseguir. Es muy fácil. Al final es una cajita en la configuración. Leer los datos PAX es fácil, pero leer un número en la memoria se hace más complejo. Hay que configurar el lector correctamente para la correcta de la tarjeta, ¿vale? Entonces, no es algo que os tenga que asustar, pero listos para trabajar en ello porque puede haber un rato de discusiones. Y normalmente por información limitada o sesgada. O sea, te dice, no, si esto es muy fácil, es AES y la llave es donde tengo que leer qué tipo de encriptación. ¿Utilizas diversificación de llaves? No. ¿Tipo de archivo encriptada o solo o sin encriptar? Porque hay distintos niveles de seguridad. Entonces, entender qué es lo que necesita el cliente y decirle al lector que lo haga de la misma manera. En el momento en que haya solo un parámetro que esté mandando a acceder de forma bruta, digásemos, a una tarjeta, y no es el caso. Llaves correctas para poder realmente acceder a los datos. Entonces, ¿por qué HID facilitamos mucho todo el tema de seguridad? Porque al final lo único que necesita es una tarjeta, que tiene una llave, te ayudamos a cargar la llave en el número. Eso es mucho más fácil que decir, no, mira, aquí tiene una tarjeta vacía, ponle tus números, luego configuras y te vas a la posición 3 para leer el número, luego lo modificas. Entonces, HID realmente lo que hemos hecho es facilitar la identificación de usuario, no únicamente en impresoras, sino en control de acceso o en otras aplicaciones. Entonces, da mucha más. Sí, hasta ahí por aquí, bien. ¿Preguntas, dudas? La pregunta es, ¿con cuánto? Ok. ¿Qué hora es? Porque tengo... Son las 12:23. Un poco. Quedan 17 minutos más. Porque es estricto la La reservación para Latinoamérica va hasta la 1. No sé si... No hay problema. Vale. Sí, o sea, hasta la hora está programado en caso tal de que haya más información. Vamos a ver si conseguimos. Yo creo que sí. Nos queda mobile y el tema de tarjeta de configuración. Entonces, seguimos. Después de hacer todas estas tonterías, ¿vale? Puede llegar un momento que digas, mira, puede toquetearlo todo, esto es lo que necesito. Acordaros de desactivar todo lo que no necesitéis, ¿vale? Cuando tienes claro que esto es lo que necesitas, ¿vale? La aplicas una última vez, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Claro, con un solo lector en lugar de uno son 5. Pues lo fácil que es. Lo fácil es exportar la configuración menos las llaves, ¿vale?
Entonces, hay que cargar las llaves. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mira, ahora mismo, ¿vale? Dejándolo limpio, ahora está igual que estaba al inicio, ¿vale? Lo único que tiene las llaves MyFair que hemos cargado antes. Configuración, busco el archivo, lo tenía, creo que está en Downloads, le das Update y al cabo de 5 o 10 segundos para ser usado. En el momento en que muestro que tengo por aquí SEOs, pues SEOs nos sigue sacando los datos, como teníamos antes, ¿sí? Tal como lo habíamos dejado anteriormente. Entonces, esto extraes la configuración y luego la importas a 1, 2, 3, 5, 10 lectores manualmente. Está bien, pero tiene un problema. En el entorno web, esperar a que Windows lo detecte, ir a System Config, buscar el archivo. Y a 5 minutos por lector. Claro, si tienes que configurar 5 o 10 lectores, pues ¿qué pasa si en lugar de ser 5 días son 500? 1000, 5000. Yo hice un proyecto no hace mucho con US Postal, pero en Francia. Creo que eran 15.000 oficinas. Y cada una con un par de impresoras y un par de lectores. Entonces, si cada día fuera una oficina, te tardarías 5 años en ir a todas. Si enviaras 5 personas, entonces hay que tener muy claro, cuando los proyectos son grandes, si no usar tarjeta de configuración. Entonces, ¿cómo se crea una tarjeta de configuración? Pues bueno, lo primero que necesitas es el segundo paso, necesitamos una pequeña aplicación que se llama Config Carrier Tool, ¿vale? Otra vez, el mismo error de antes, si os acordáis. Entonces, venimos acá, vamos a aplicar Reboot el lector en CCID. Lo seleccionamos acá y el sistema es muy 8K. ¿Vale? He traído algunas y te dejaré algunas. ¿Vale? Entonces, está bien, nos debería dar el ATR acá. ¿Vale? Nos dice que está listo. Entonces, pues, el siguiente es inicializar. Le damos a inicializar y nos dice que se ha inicializado bien. La tarjeta se inicializa para organizar la tarjeta interiormente. Y a partir de ahí puedes cargar distintas las que quieras. O sea, únicamente inicializas el primer día y luego pues vas grabando tus configuraciones. ¿Vale? Entonces, si lo encuentro, ¿vale? El archivo está y tarda un poco porque hay que enviar un montón de comandos. Se ha grabado bien la configuración. Entonces, ¿qué tengo en mi mano? Mi mano vacía, no tiene nada que ver con las packs y con todo esto, sino que está totalmente vacía. Y dentro le hemos metido el archivo CFG. Entonces, ese archivo CFG contiene todas las opciones. Lo voy a resetear otra vez a origen. Entonces, el lector ahora está limpio, otra vez. No hay nada dentro. Configuración. En todos los lectores de HD seguimos el mismo proceso. Desconectas el lector, le pones la tarjeta y lo conectas. Y cuando inicializa, intenta procesar tarjetas de configuración. Si han pasado más. Entonces, en este caso, extrae el CFG, realiza el lector. Entonces, una vez reinicializa, veos como si no hubiéramos hecho nada raro. Y obviamente, pues si muestro las tarjetas, pues como que teníamos, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja tiene esta tarjeta de configuración? Primero, pones la tarjeta, conectas, te esperas 5 segundos y ya está. La segunda es que no puedes romperlo. O sea, entonces, hay que ser muy manazas para no ser capaz de reconfigurar un lector sin tener ni idea del lector, ni tener. Usarían 2 tarjetas de configuración. Una de llaves, que normalmente tiene cliente final o que en HD podemos ayudar a crear específicas, más una que tú puedes enviar una impresora al cliente con un lector y decirle, mira, toma esta tarjeta, la pones, se auto va a reconfigurar. Y te va a chupar, digamos, la configuración. Segundo, lo tienes configurado. Lo único que necesitas son esas tarjetas de configuración. En algunos casos, tenemos $100. Eso sí, te la creamos nosotros, dejamos la configuración hecha, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, proyecto de centenares de lectores, o incluso 50 lectores, conectas el lector, pones tarjeta, conectas el lector, 5 o 10 segundos, pip, 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 hecho. Entonces, como yo sé que todos sois técnicos y os gusta toquetear cosas, es otra historia. Para que el lector sea capaz de usar una tarjeta de configuración, tiene que ser capaz de USB, cuando lo conectas a un ordenador, a una impresora o parecido, se autoenumera, se enuncia a sí mismo al host y dice, pasa en cualquier dispositivo medianamente inteligente. Llámale una tableta, llámale un teléfono, llámale un portátil. Todos estos cacharros, si tú le conectas el lector, a la mínima que esté encendido o veas la luz encendida, ¿dónde no puedes usarlo? Yo que soy técnico, que reconfiguro lectores también, pensé, le enchufo la pared, enchufo el lector y empiezo a reconfigurar. No, porque eso no es un... Entonces, un dispositivo como un cargador de móvil no es capaz de enumerar un lector. ¿Sí? La enumeración es el paso anterior a los drivers. Drivers, pero no quiere decir que no te hayas enumerado. Enumerado significa que el host es capaz de ver. Luego ya es una discusión de drivers, etc. Pero para enumerar. ¿Sí? Realmente tiene que estar en modo CCID, ¿no? Correcto. Entonces debe estar en modo CCID, que vas a configurar y por medio de la herramienta le subes el archivo de configuración. Correcto. Y ya
Hay un manual de usuario, te explica por qué hay que inicializar, etc. Pones tu lector en modo host, CCID, o sea, keyboard wedge desactivado, lanzas. Si no se ha usado nunca, se inicializa. Si se ha usado, intenta inicializar, le das a escribir y ya está. O sea, no hay espacio para error. Kier 5427, ahí puedes mezclar firmware. No tiene que tener un firmware especial o algo así. Lo que sí que hay que ir hasta el momento están atadas al firmware del lector. Toparás con distintos archivos TFG. ¿Eso qué significa? Lo mejor es que si tienes entonces generas una configuración y todos iguales. Si mezclas generaciones o firmwares o lo que sea, cada uno a generación 2, ni de firmwares antiguos a más nuevos, esto no se puede hacer. En un futuro estamos valorando que esto se puede. ¿Hasta ahí bien? Vale, entonces, ¿qué es el tema de mobile? ¿Vale? Entonces, la idea, normalmente, realmente en mobile, la idea es que virtualizamos un credencial. O sea, un credencial, ya sea un llavero, que dentro tiene un chip y una antena. Eso es un credencial. ¿Vale? Pero ahora, una de ellas es ponerlo en cualquier tarjeta. ¿Vale? Eso es una. La otra es que puedes empezar o un smartwatch, o una tableta, o un brazalete. ¿Vale? Hay sistemas operativos que te dan una cierta flexibilidad. Por ejemplo, igual que a día de hoy puedes usar el Apple Pay para pagar la puerta, puedes autentificarte contra una impresora utilizando el reloj. ¿Vale? Entonces, ¿cómo habla el tipo con el credencial virtual dentro con el lector? Normalmente se puede ir por dos lados. Un lado es lo que se llama Bluetooth Low Energy. Realmente NFC era el plan original, pero Apple en todos sus dispositivos está. ¿Eso qué significa? Pues el equivalente a Mastercard, Visa, Amex, PayPal. Es la opción de usar NFC. Para el resto de las aplicaciones se utiliza BLE, porque habrá la opción de usar NFC para otras cosas que no sean pago. Pero por el momento es la única opción disponible. Apple iOS. ¿Vale? Entonces, igual que pasa con en los credenciales virtuales, también hace falta que el credencial virtual en el dispositivo, en el reloj o en la tablet. ¿Vale? Esto es lo que se llaman las llaves mobile y tienes en la misma. Entonces, esto es un lector en el abierto de la caja y no tiene ninguna llave. Entonces, vamos a... Ahora ya sabes cómo se hace. Y mientras voy a ver si tengo credenciales o tengo algo. Bueno, no necesito ni mi portátil. No necesitas. Desconecta, tarjeta, ¿vale? Tiene más misterio. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es desconectar el 5420. Tarda un pelín más, si os fijáis, pero bueno, al cabo de 5 o 10 segundos y está listo para ser usado. ¿Vale? Entonces, tenemos el lector, vamos a configurarlo. ¿Vale? Como si fuera cualquier otra tarjeta y vamos a trabajar en BLE, ¿vale? AX, ¿sí? Y vamos, como está en decimal, ¿vale? Vamos a hacer el parsing igual que cualquier otra tarjeta. Entonces, lo que vamos a hacer, esto es, vamos al Enter, la misma historia, ¿vale? Entonces, tenemos el lector preparado, con lo cual lo que esperamos es que antes o después nos saque el decimal y el Enter, ¿vale? Lector preparado, la llave MOB 001, ¿vale? Entonces, necesitamos un teléfono móvil con la llave MOB 00. Si activo el Bluetooth y se lo presento, ¿vale? A pesar de que parpadea el lector e intenta dando errores, no saca nada, porque la llave es incorrecta. Entonces, lo que vamos a hacer es una base de datos y le podemos crear un nuevo credencial con la misma. Existe un servidor en el cloud que es el que se encarga de dar credenciales fácil, digásemos, de mostrarlo, serio. Pero realmente lo que hay detrás es... lo que hay detrás es lo mismo que pasa, por ejemplo, si vas a Marriott, tú ya puedes recibir la llave de la habitación. O lo mismo, si tú eres un visitante en una oficina, puedes recibir una... Entonces, al final lo que es un servidor que te... Entonces, esto es nuestra acción, pero básicamente estos son los credenciales de los dos. Y básicamente hay 700 credenciales MOB 0022, pero tengo que ver a ver si tengo otros. Déjame ver, estoy... hacer tantas pruebas. Vale, creo que es este. Este es mi teléfono. Tengo un iPhone 8. Este es el credencial que tengo a día de hoy, credencial virtual. Este credencial yo puedo añadir más o puedo en flexibilidad. Porque, por ejemplo, si fuera un hotel, que también vendemos sistemas para hoteles, lo que podría hacer es enviar el credencial para abrir la puerta. Entonces, a partir de las 11 de la mañana ya no puedo abrir la puerta. Entonces, si os fijáis, se ha borrado el credencial de mi móvil. ¿Vale? Evidentemente, me voy a asegurar que sea con la llave que toca. ¿Vale? Pero formato es el Corporate MIR. Yo no quiero formato con eso. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, este es el credencial que voy a asignar. Si quiero, puedo asignarle un número concreto. ¿Vale?
Entonces, por ejemplo, 300, ¿vale? Que me gusta. A ese usuario, que por extensión es mi móvil, ¿vale? Y evidentemente, si voy a mi lector y muestro la tarjeta, evidentemente si lo revoco, el momento en que revoco ya no hay acceso, ¿vale? Y puedo darle otro número distinto. Sí. ¿Vale? Entonces, me genero otro, el número que sea credencial, y cuando lo muestro al lector, me saca un tarjeta, porque el formato es correcto, las llaves son correctas, extrae los datos, pero más hasta extraer los datos. ¿Sí? Entonces, si quieres, puedo registrar tu teléfono, podemos hacer 4 pruebas. ¿Estas tarjetas virtuales ustedes las venden o cómo? Funciona igual que las tarjetas, el precio es muy parecido. Entonces, las venden como por lote, entonces. Si me dices, no, que quiero 10, 15, 20 usuarios, no hay problema. Envías el mail, primero registra unos cuantos usuarios, se necesita un día. Eso quiere decir que no hay, o sea, no te puedo enviar 10 invitaciones, una a cada uno. Una vez que está registrado, puedes recibir Sergio también. Y dale a Select. Aquí tira a la derecha y buscaremos la que pone 2 veces, dale. Llave, ¿vale? Pero para hacerlo fácil, la H, la y media. Entonces, esto es más a nivel de demo, ¿vale? Para si vais a algún show, necesito es un mail, se os envía la invitación y ya está, no hay más. El segundo paso es, si realmente estáis interesados en esto, se puede organizar credenciales virtuales para que hagáis pruebas. Claro, cada vez que revocas un credencial es como tomar la tentación de crear, destruir. Bueno, sí, pero en el cual viene una invitación, ¿vale? En pantalla vienen 2 links, uno para Apple Store, otro para Google. La aplicación funciona, o sea, hackeados y no utilizan imágenes de origen, propia seguridad del sistema. Entonces, tiene que ser un móvil en general, cosas raras, por un tema de que no tenía un sistema operativo móvil evolucionado, había limitaciones. Sé que tiene la última versión del sistema operativo y la última versión de la aplicación. Y poco más, asegurarse que tiene internet, activar el NFC en el caso. Entonces, con esto es suficiente como para... Entonces, ¿has recibido el mail? Sí, estoy en User Identification. Número de registro. Le das justo encima, directamente te lo copiará y pegará, Ana. O sea, no tiene más misterio. Sí, no, pero... Si vas al mail abajo del todo, le das encima, obviamente te lo pega en la aplicación. Si no, tienes que hacerlo a mano. Un poco coñazo esto. Cuando te registras, ahí estás. Entonces, porque Bluetooth LE es una versión de Bluetooth, ¿vale? Si utilizas NFC, hace falta de NFC más. Entonces, si lo has hecho al lector, deberías sacar Mobile Packs, creo que 2.7. Te apareces como registrado, mira, ahí estás. Tienes Bluetooth, listo. Estoy tratando de habilitar el NFC. No hace falta el NFC, o sea, o utilizas NFC o BLE. Realmente BLE, pues no. A ver, lo cerro. Ahora sí. En la pantalla te salía algún error porque te tenías pedía derechos. Eso es raro, sí. Pero te cuento por qué. Un móvil está buscando todo el rato al lector, ¿vale? Esto genera que gasta batería, que te dure poco. Tanto nos quejamos de que dura poco, ¿no? Entonces, el tema es, bueno, pagas con la batería, pero habrá gente, como yo que sé, un tipo de venta, a todas horas, para que él venga un día al mes no tiene sentido. Entonces, en la aplicación es posible configurar, abrir con la pantalla, o incluso que tengas que lanzar la aplicación. Entonces, puedes jugar con esos niveles para asegurarte de que, evidentemente, la gestión de energía en un móvil es crítica. Yo siempre me quejo que me dura un día y gracias. Cada noche. Por eso te pide el posicionamiento, porque el truco está en que si tú significa que estás en un rango de un cierto distancia del sitio. Entonces, por eso te pide así, desactivas la parte de ir buscando hasta que estás cerca de esos lectores. Por ejemplo, ¿sí? Con lo cual da un poco más de juego con el tema de la batería. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tenemos 6 minutos. Una pregunta por el lado de... No sé si están en... Es bastante interesante. Es curioso, realmente es curioso y la tendencia de hecho es esta. ¿Hasta qué punto tiene sentido tener un cacho de plástico? O sea, como el ejemplo de mi caso, esto en el bolsillo. Aquí dentro, útil, no hay nada. Mira, bueno, pero llevas dinero ya, en cash. No, pero llevas el carnet de conducir. ¿Para qué? Si no lo pide nadie. No es que llevas tarjeta.
O sea, ¿qué sentido tiene que todo esto en mi billetera siga estando ahí? Música, ¿no? Lo veo en el móvil, ¿no? Al final, ¿para qué sirve una cartera? Yo mi cartera, un montón de plástico, que si del gimnasio, que si del banco, que si es plástico con identificadores de terceros. En un momento, esta cartera, la tendencia es que desaparezca. En un momento, sería el pasaporte en el móvil, que en esto estamos trabajando. Y puedes ir a la oficina cuando podría estar integrada en el móvil, acercas con el móvil y te abre la puerta. Es cuestión de tiempo, cuesta, las cosas cuestan, pero la tendencia es esta, desaparecer los credenciales. Bueno, te voy a dar algunas tarjetas, solo para que las tengas, porque soy consciente de que no es fácil acceder. La otra vez nos dio varias tarjetas. Lo doy igualmente. Ahí estamos. Bueno, Sergio, pregunta. Tienes que aprovechar. Sí. Luego... O todos los participantes fue y está siendo grabada, así que posterior a que concluyamos durante el día de mañana, paro. ¿Sí? Sí, si no hay ninguna otra pregunta por ahí. El lector está pensado para leer cualquier tarjeta y esta te saque los números como deseas. Lo que pasa es que para que eso las opciones correctas y mucho del trabajo que hace la parte de desarrollo es para conseguir leer todas de la mejor forma posible para asegurarnos de que evidentemente la tarjeta la procesa. La mayoría de impresoras lo que se espera es que le inyectes un numerito tipo 1, 2. Entonces, la única limitación que nos encontramos, que esto lo esté aceptado por el host. Hay impresoras y hay softwares que bloquean ciertos bits. Aparte de esto, no hay mucho más. Al final, es encontrar la... bueno, tenemos soporte, tenemos cualquier duda. Buen día. Sí. Tengo una consulta con el usuario, pero, o sea, queda únicamente para él en caso que él se vaya, no esté. No tengo muy claro si he entendido bien la pregunta. ¿Te refieres a los... Sí. Para poder generar una invitación, hace falta un mail. Sí. Entonces, al introducir el mail en el sistema, básicamente generas dos cosas, que esto es parte del mail de invitación. Además, se dan dos links para Google Play, o sea, para Android y para Apple. Entonces, una vez recibes, es que tengas un credencial virtual. Entonces, una de dos, o se envía la invitación cuando se genera la invitación. Entonces, en el momento en que te registras, en cualquiera de los dos casos, si lo piensas fríamente, podría ser que fueras, yo qué sé, tendrías una tarjeta de cada uno, ¿no? Pues aquí pasa igual, tendrías un credencial virtual de cada uno de ellos, con llaves distintas, porque evidentemente McDonald's tiene llaves distintas que Burger King, ¿no? Entonces, todo lo que es plástico se extrapola al mundo virtual. Acabas teniendo una tarjeta. Esto, cuando presentas el teléfono móvil, se comporta como tal, como una tarjeta, se procesa y te saca el numerito. Entonces, lo más habitual es te registras y estás en el sistema para siempre, ¿vale? Eso es lo más habitual. Pero podría ser que hubiera deja la empresa, por cualquier motivo, pues se muere o porque lo echan o lo que sea. O se jubila la tarjeta y le quitas el credencial virtual. Y además, en todos los distintos sistemas también se la cancelaría si siguiera procesando. Entonces, hay una pregunta que es clásica, y esa persona desconecta internet en el móvil. Pues evidentemente que el servidor no puede hablar con el credencial. O sea, en 2 días, ese credencial deja de tener validez, por ejemplo, ¿vale? Porque tú podrías decir, y así no me lo quitas. Puedes hacer esto, ¿vale? Al final, tú lo que puedes hacer en el sistema es... En el momento en que tú estás registrado, se te pueden dar un credencial o múltiples credenciales o se pone una cuenta abierta. Entonces, hay aplicaciones concretas que algunas aún se... Va un visitante y te dice, no, mira, aparca en el parking, luego subas a la planta 3 y vienes a la oficina. Para subir a la planta 3, como es un ascensor con tarjeta, necesita una tarjeta. ¿Qué se hace? Se le envía la invitación, si es suerte funciona, sube al ascensor, sube a la planta que toca y sigue. En el momento en que se va el mismo día, le cancelas el credencial y se acabó. Entonces, lo mismo en hoteles. Vas a un hotel, en lugar de ir a una sonrisa y darte un cacho de plástico, pues directamente que te envíen el credencial al móvil, te cobren de la tarjeta que has hecho la reserva con la factura. Entonces, evidentemente, lo que quieres asegurarte es que en el momento en que esa tarjeta deje de ser válida, puedas seguir accediendo a la habitación. Porque si no, podría haber un uso fraudulento, ¿no? Entonces, realmente, en el momento en que tienes credenciales, es más normal de acceder y venderlo como tarjetas de control de acceso, pero puede haber otras aplicaciones, por ejemplo, en conciertos. En lugar de recibir un mail con una entrada de un concierto que te permitiera ir al concierto, una vez accedes al edificio, te la quitan distintas al virtualizar credenciales. O lo mismo con un pasaporte o con un visado. Imagínate, estás de viaje, pierdes el pasaporte. Podrían enviar directamente el pasaporte a tu móvil y empezar a usarlo en momento. Entonces, con seguridad,
Sí. Estamos concluyendo prácticamente. Espero que aún estéis ahí. Sí, están ahí. Pues lo que os comentaba, al final, esto abre un montón de opciones de negocio y es algo distinto. Porque en el mercado, no nos engañemos, vuestro mercado de impresoras, distinto, que sea altamente atractivo, excepto alguna función. Eso, pero ya hay muchas empresas que ofrecen lo mismo. El hecho de poder usar credencial de clientes más elitistas, es cierto que no es para todos los clientes, pero sí que te pone a favor. Vende mucho más que el típico plástico. Es cierto, todo el mundo en una empresa lo utilice, ni que todos los clientes lo utilicen. O sea, quizá a 15, 20, 25 años vista como una transición. Tenemos ya millones de usuarios registrados respecto al plástico, que sigue siendo lo más tradicional. Al final, mobile, segundo, que tus usuarios que no ves, con todo el sistema de mobile y que sean medianamente potentes, eso no es válido sin que no sean ni Android ni Apple. Claro, en Estados Unidos Apple es habitual, pero qué sé. Entonces, normalmente, la visión que se tiene de HD es que van a convertir lo mismo que pasa a día de hoy con las tarjetas de baja frecuencia y alta frecuencia, ahora un tiempo de transición. De todas maneras, como le comentaba a vuestro compañero, una demo o que queráis esto explicarlo a algún cliente, avisadme, os pasaré presentaciones, preparamos unas credenciales, hacer pruebas y mostrar a vuestros clientes. Normalmente el proceso para probar mobile es, primero, medallas y tal, para ver que eso funciona bien. El segundo, organizar un portal para que vosotros... Y luego ya, si hay algún proyecto específico, hay que ver si el sistema de cliente con el portal. Solo por ponerlo en perspectiva con un hotel, pues evidentemente si esto lo instalas en un hotel registrando cada usuario manualmente. Lo que quieres es que el usuario tenga su aplicación, que no con el logo de el usuario se instala la aplicación, hace el check-in en la propia aplicación, recibe el credencial, o se acaban las horas, pues lo cancelas. Para que esto se pueda hacer necesitas dos SDKs. Uno, de generación de tarjetas de HD y dos, uno que te permita contener, la opción de HD es muy bonita y me encanta el logo azul de HD, pero en el mundo real, pues si eres Marriott, no quieres ver el logo. Ponerlo en hoteles, que es más obvio. Evidentemente, si es una empresa corporativa o lo que sea, pues exactamente lo mismo. Hay empresas que tienen su propia aplicación. Proyectos, demos, pues está bien usar la aplicación de HD. Es una aplicación muy sencilla, de montar la tarjeta y funcionalmente funciona. O sea, no tiene ningún misterio. La parte de desarrollo e integración, pues bueno, es un test con el primer paso, lo probéis. Si queréis registrar más usuarios, me enviáis un mail con los mails. O sea, registro todos, le enviamos a credenciales y hacéis pruebas. He dejado aquí en Miami, si dais más o lo que sea, me lo decís y las organizamos. ¿Vale? Al final, lo de siempre, que el lector. Si no, evidentemente, eso no va a funcionar. Entonces, yo recomiendo eso. Registrar unos cuantos. Si queréis, podéis enseñarlo a algún show o lo que sea. Siguiente paso es tener vuestro punto. Entonces, discutimos más a fondo el tema de mobile. Cualquier caso, cualquier duda, cualquier discusión, podemos hacer otra call y hablamos del tema. Al final, tampoco tiene mucho misterio. Bien, por compartir todo ese conocimiento con nosotros. Gracias a Sergio también y a Ever. Así que, y como les dije, esta sesión está siendo grabada y una vez concluya, pues durante el día de mañana aproximadamente. Sin más, muchísimas gracias por su participación y hasta la próxima. Gracias.